Bueno, empezamos reaccionando a Juan Germán Auro Luisito Comunica de Nike a su top 777 Pague. Y empezamos. Aquí las palabras que dijo y el susto que se llevó al final, bueno, medio final. Tenemos que hacer un susto y Factory es una fábrica y Ranger que es guardabosque. Si no se han suscrito a mi canal, ya es hora de hacerlo. Suscríbanse a mi canal. Pueden dar un like o suscribirse, que es este botón de acá. Suscribirse a mi canal, dejen. Y empezamos. El otro día yo les dije que si este video que subí por acá llegaba a los 200.000 me gusta, iba a subir este juego llamado Siren Head Resurrection y ustedes llegaron. Entonces mi hermano no ha reportado nada y ha estado inalcanzable. La temporada se terminó, no hay nadie en la zona y está bastante lejos de la civilización. Control, o en el Watch, en el valle, a toda esta zona y sorpresa encontrar a Jack y a... Vamos a pasar de un solo los sustos y de ahí vamos a... Perdí Octavio. Oh, me pones una caca ahora, no te portes, hay lobos frente a ti. Desgraciado. ¿Qué cuántos lobos hay? Aquí entró una fábrica donde aparece Siren Head, cabeza de sirena. Una leyenda que ya hemos visto. Si no has visto el video, entonces velo, que es un preludio sobre lo que iba a ser este juego que iba a jugar Germán. Ya voy a terminar de reportar. ¿Puedo abrir la puerta con tranquilidad, por favor? What the fuck? A la radio. Me mandaste. Vale, así. ¿Cuántos lobos hay? 1, 2, 3. ¡Ya te ilumines! Ah, ok. A ver, nada por acá. Según ya estamos progresando, ¿no? Esta zona no podíamos entrar sin... Para eso hicimos todo este show. O sea, no fue para ir a buscar la... Nada por aquí. Ya, necesito registrar por todos lados. No fue para buscar la puerta. Cerrada, ok. No, me puedo pasar por acá. No me asusté. Ahora que vi la cabeza de sirena. Ahora me da miedo, ahora estoy preocupado. ¿Te gusta por acá? ¡Parkour! Ok, creo que por aquí. Ahora estoy preocupado de que pueda aparecer la cabeza de sirena. Así que eso no me gusta nada. Creo que tengo que llegar ahí, ¿no? O sea, que antes de seguir voy a buscar... Ah, ven, me encontré un ladrillo, no sé para qué. Cemento, no sé para qué. Una caja. Me imagino que para tirar sobre los lobos, ¿no? Creo que no tenía que haber gastado munición. Vale, igual busquemos si no hay nada por acá. ¿Cuántas balas tengo? Tengo 6. Ah, parkour. Vale, creo que tengo que llegar allá. Allá. Problema camionero. Ok, casi llego. Vale, tenía que llegar ahí. ¿Cómo estoy de comida, queso, no creo que estoy bien de comida. Al menos todavía no voy a gastar comida, a menos que lo necesite. ¡Oh, llegué! Vale. Hay una puerta acá, no se puede abrir. A pesar de que está de día, a veces me cuesta un poco ver. Creo que esta es la factory abandonada, ¿no? ¡Oh! Y se encontró ahí, es la expresión del... ¡Oh! ¡The fuck! ¡Es gigante! ¿Qué tengo que pelear? ¿Es el jefe final? Tiene una boca. Se agachó como un... ok. ¿Y qué tengo que...? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que empezar a registrar esto. ¡Oh!
está buscando. No, no, no. Este tipo no ve, ¿cierto? Este tipo escucha, ¿cierto? Está llamando, se le desconectó el internet. Se conectó al Ares. Porque no está moviendo este tipo. ¡Oh! Se fue. Me la juego. Ahí está. Me voy. No quiero levantarme, me da miedo. Ok, se fue. Ok. Que me esconde acá. ¿Qué es por acá? ¿Qué es esto? No sé. A ver. Avancé 1 milímetro. Es un mapa. Checa los frenos. ¿Qué frenos? Ah, es un mapa de lo que tengo que hacer. Oh, es un mapa. Ok. Déjame sacar una foto de esto. Porque necesito esta información. A ver, ahí está, se ve mejor. Ahí está. Ok. Vale, es un mapa. Yo estoy acá abajo al parecer. Dice no tocar. Vale, tengo que irme allá al frente. Seguro que me da cuando se mueve así, me da como mal yuyo. A ver, me voy a meter aquí a la izquierda. Creo que por ahí. No, ahí es. No sé. En el mapa se ve diferente. Oh, fuck. Ok, creo que estoy bien. Déjame pegar el mapa. Me acabo de pegar una corrida para acá. Ay. Vale, pero me puedo... Vale, el tipo no me ve por aquí, así que puedo... Ahí está. Creo que el tipo avanza por la derecha. No sé si me puedo subir al tren. Si me puedo subir al tren. Oh, ¿y para qué? Oh, sí, ok, si se mete por la izquierda. Ok. Espero que no se meta por acá. No lo he visto en ningún momento meterse por acá. No he visto en ningún momento meterse por esta parte donde estoy ahora. Creo que se da la vuelta por la izquierda y por la derecha. Su izquierda. Oh, pero ¿cómo? De repente... Oh, el hijo de madre se metió por ahí. Ok, no. Está bien. No se viene acá. Uy, ay. Ay. Ahí todavía se me va a jugar. ¡Corre! Les- Para que se mete en la puerta. ¡Está cerrada! La expresión que hace. ¡Ay! Oh, se agachó. Me da un miedo cuando se agacha. Ahí está. Estoy para allá. Por favor, ándate lejos. No, ahí está todavía. Yo ya me la juego. Ahí está, no me ha visto. Vale. Aquí me quedo yo. Ok, creo que esta es una zona nueva. Relativamente nueva. ¿Cierto? Ok, creo que creo que nunca viene para acá, ¿cierto? Bueno, tipo, nunca... ¡Oh! Ok. Progresando, supongo. Ok, me siento a salvo porque estoy bajo tierra. O sea, menos que aparezca un maldito lobo acá abajo, estoy a salvo. Ay, ¿qué encontré por acá? ¿Qué es esto? Examinar. Vale, qué bueno que había encontrado eso antes, ¿ah? Al parecer tenía que desactivar eso, no sé dónde lo encontré, no me acuerdo dónde encontré eso, pero lo encontré. Ay. Oye, lo bueno que estamos afuera. Vale. Digo, estamos adentro, me refiero a... Vale, vamos a registrar acá que tenemos por acá un montón de cosas, una calculadora, una linterna, un rende, una nota, vamos a leer la nota. Y if you want to turn the electricity back, si quieres restablecer la energía, vas a tener que jugar con los switch y poner la combinación correcta. ¿Ya? What? Jugar con eso, vale. Pum. Creo que lo hice, ¿no? Porque no tengo idea qué acabo de hacer. Pero creo que lo hice. Creo que ya está todo conectado. Vale. El sistema funciona. Entonces ahora, para que dé la electricidad, debería funcionar. La puerta que no pude abrir debería estar abierta ahora y deberíamos poder avanzar. El problema es que ahora tenemos que, nuevamente, enfrentarnos al cabeza de sirena. Lo cual no me emociona nada. Uy, esta cosa. ¿Sabes qué? Ha llegado el momento de Germán, voy a guardar Garmendia. Y siempre guarda ahí, poniendo ahí como que si ya se va a morir de todo lo que hizo. ¡Hello! Le recuerdo que el tipo no puede Y me acuerdo que decía básicamente, entonces, seguimos. entrar muy bien para acá. Tenemos que ir allá, exactamente allá. Allá no he explorado, pero imagino que toda esta zona está como para que yo me pierda encontrando esto. Me preocupa que no lo escucho. Ahí está. Ah, no, me confundí, ¿verdad? Ok, esa es la puerta. Ahí está, exactamente ahí, pero no veo al tipo. ¿Sabes que aprovechando que no lo veo? ¡Me la juego! Ok, no sé por qué cierro ese tipo es muy grande para entrar, pero no importa. Ok. Ay, déjame descansar un rato. Ay, este juego. I'd better not touch that. Será mejor que no toque eso. ¿Qué hice? No, podría abrir el portón. Ah, desde el panel de control. Este es el panel de control y lo que acabo de abrir es el portón. O sea... ¿Qué portón? O sea, veo algo ya, pero... ¿Qué portón? Uy, se me olvidó que está el tipo de todavía. Ah, este portón. Hay un portón acá. Como nunca llegué acá, nunca vi que hay un portón, pero... Claro que este portón. Claro, se abrió. Ok, pero abrí el portón y quiere decir que también le abrí el paso al cabeza de sirena, ¿no? ¿Saben que voy a sacar el hacha? Esto ya me está terminando de dar mal yuyu, ¿eh? Ya me está... ¿Saben que no tengo...? Ahora tengo que preocuparme. En cualquier momento me aparece el cabeza de sirena por acá. Ay. Ok. Si este juego ya no estaba un poco aterrador, porque hay dos caminos. Una letra, una carta. Ya, es suficiente, Douglas. Para de hacer esos sonidos. No es gracioso. Ayer Tom se asustó tanto que decidió no volver al túnel. Así que tuvimos que hacer el trabajo por él. Necesitamos arreglar este túnel lo antes posible. La siguiente vez que nos veamos, te voy a romper la boca. Ok, entonces, ¿alguien cree que los sonidos del cabeza de sirena? ¿Qué es esto? Ah, ok, tiene electricidad. La linterna no funciona. Ahí está, ¿dónde estoy?
¿Alguien cree que Cabeza de Sirena, los sonidos que está haciendo Cabeza de Sirena, vale, por acá no es, por acá no es, fue un amigo haciéndoles una broma, ¿no? Pero no, es el Cabeza de Sirena, reventando las pelotas. Me tranquiliza estar acá en el mollo, es que el Siren Head no cae acá, así que me siento seguro. O sea, sé que esta parte del juego es como la aterradora, ¿no? Pero me siento seguro que el tipo no va a entrar. Ah, que no, doblando se siente. Quizá me parece, no sé, un lobo o algo así, pero al menos por ahora, creo que estamos bien, ¿no? Ay, no, y sacando la cueva. Aquí se cabe, tipo, aquí se cabe. Eso me pasa por hablar. Vale. Aló. ¡Oh! Ok, un oso ahí. ¿Le puedo dar hachazos al oso? Porque hay unos pedazos. Ok, hay marcas acá. Esta cueva no me tranquiliza porque es gigante y aquí se cabe el cabeza de... ¡Oh! Ok, sí, ya te había visto. ¡Se puede cargar! ¡Se puede cargar! ¿Cómo demonios me pongo a cargar frente a un oso? Eres sexy. Si mi arma tiene munición cuando esté frente al oso, no antes. ¿Quién oso? Ok. Ya, igual no quiero guardar. Digo, no quiero perder la munición. Sigue, Una familia. sigue caminando y sigue caminando hasta que llega afuera. Y ahí se vuelve a encontrar con Siren. La mamá, Sirena, el hijo Sirena, el bebito Sirena, el perrito Sirena, el hámster Sirena, la amante del esposo Sirena. Puede ser. Ok, sé que en esta parte del juego debería tener miedo, pero de hecho esto parece mucho a los pies del tipo. Sí, ¿no? Sí se parece como a los pies del tipo. Creo que lo hicieron intencionalmente, pero... ¡Ah, fuck! Se hizo de noche. No. 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 Ok, ¿qué pasó acá? Ok, estoy acá. No veo nada. Vale, hay un... Ya, salí de la cueva, tengo que ir a la izquierda. Hay un campamento, tengo que seguir hacia la derecha. Y hay una cueva de nuevo, parece. Ok. Ok, no, esto no me gusta nada. Ok, hay un poste acá. Ah, ¿se acuerdan que en el video que vimos, el que les voy a dejar en la descripción, decía que el Siren Head a veces se camufla como un poste de luz? Y eso no me tranquiliza nada. Porque estoy siguiendo los postes de luz. ¿Y se imaginan? De repente uno de estos postes se transforma en cabeza. ¿No puedo entrar? Pero claro, gracias comida. Me he baño, creo. Muy malo. ¡Oh! 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 ¿Puedo vender esto? Porque lo que aparecía en el mapa era solamente un... ¿Saben qué? Tengo binoculares para ver de noche. ¿Cómo? Oh, no. No, mira lo terrorífico que es esto. No, me cago entero. No, me cago entero. No. No quiero. No. ¿Y por qué tengo un hacha? O sea, sé que puedo pelear con los lobos y eso, pero cuando hay tu cabeza, ¿de qué me sirve? Sinceramente, el video que vimos la otra vez, les voy a dejar el link en la descripción. Dice claramente que el cabeza le gusta camuflarse. Hay un ciervo ahí. ¿Saben qué voy a...? Hay algo ahí. ¿Saben qué me voy a acercar? Con los binoculares. Veo una... Ah, puedo acercarme. Oh, puedo hacer zoom. Vale. Yo solo llevo mi hachita confiable. Por lo menos te indica que estamos en el camino correcto. Oh, great. I hate heights. A ver, déjenme tirar el mapa primero. Que no se ve un carajo, ya tenemos que ir para arriba. Y arriba está el lugar donde nos llamaron la primera vez. ¿Saben qué voy a hacer corriendo? Ok, estamos en una nueva zona al parecer. It's there. Just don't. No mires abajo, dice el tipo. Sabio consejo. Ok, estamos en una nueva zona al parecer. Que no me aparezca nada, por favor. Que no me aparezca... Me asusté porque los postes... hay algo ahí. Ah, no, el poste sigue para allá. Ah, no, pensé que sabían. El poste sigue para allá. Oh, piso. Unas casas por ahí. Ok, vale, unas casas. No. No se verá nada. Pasó justo el sonido. Facing Low Zone at City. Encima tenía el zoom. Estaba con zoom. Game over. Ya perdió como dos veces. Estamos acá, vale. Ok, claramente después de... ¿Qué hacemos? De esconderme. Un árbol no me sirve de nada. Lo voy a jugar. No veo nada. 2 veces ha perdido. No veo nada. No veo nada. Hay una casa. Me encontré. Ok, estoy bajo una casa. Me encontré. Ok, estoy bajo una casa. Debería darme protección. Oh, lo escucho. Oh, ahí está. Ahí está. Ahí hay otra casa. A ver, hay una casa para allá. Pero según el mapa, tenía que avanzar hacia allá. Si no me di vuelta en la cabeza, creo que avanzar es hacia allá. Vale. Pero no sé dónde estaba el tipo. Si ustedes no ven, créanme, yo tampoco. Ok, hay una casa, me la voy a jugar. No sé dónde está. No. ¡Oh!
al lado mío, sabe que estoy acá. ¿Se acuerdan que el tipo, cuando yo estoy muy cerca de él, no se mueve? No se mueve, lo más mínimo. Ok, a ver que se fue, me la voy a jugar para allá. Me va a matar, no importa. Me la voy a jugar a la siguiente casa, allá. ¿Saben qué? Voy a correr. Que mate. Ok. Voy para allá. Allá voy. What the fuck? Oh. No veo nada. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Dónde está la linterna? La linterna no prende. Boté la linterna. En serio boté la linterna. No tengo la linterna, la boté. Ah, no, ahí está, me acordé, es con la F. Ok. Porque es una nueva zona, feo. Me da miedo tener la linterna prendida. ¿Puedo entrar acá? Por supuesto no puedo entrar. Sería... It's chasing us the whole time. What do you mean? I slid several times down the valley. That's not possible. It's been here all along. I've seen it. Look, I found his bottles. Friend is out of his mind. I think he put it in water or something. Hey, jeez. That little piece of shit. Sarah, whatever happens, stay here. I've done it for you. Well, thank you. I was looking for her all that time, and you found her for me. Stop it. Do you recognize this bottle? You poisoned us. No, you don't understand. Parece Siren Head detrás de él y se desvanece como una alucinación. It's a calling. It needs a sacrifice. It will come and save us. It won't come. You're sick. It's just a hallucination. You are wrong. It speaks to me. See? It's here. Nothing will happen. It's just in your head. It's not real. I see it. I hear it. I don't understand. Everything is upside down. Oh, my head. How much of that shit did you eat? Too much. Good for Sarah. I'll let's get out of here. Wait with Sarah and Frank into the car and head back to the city. Sarah's recovering fast, but Frank didn't get back to normal. Next morning, Jake decided to search for Trevor, but did not find any trace of him. They decided to knock about what happened at night. What? Siren Head era una alucinación del tipo porque tomó unas pastillas o algo así. Ahí me perdí un poco. Bueno, estuvo buenísimo, me gustó. Es un juego independiente, no es un juego profesional ni nada por el estilo. Así que nada, está increíblemente bueno, me gustó, me la pasé bien, me mantuvo en suspenso, me mantuvo ahí, me dio unos buenos sustos. Estuvo bueno, me gustó. Así que espero que también te haya gustado. Suscríbete a mi video todos los días. Siren Head, Resurrección. Así nada, aquí, voy por aquí, voy a dejar. Que no puede pasar aquí. Buenas tardes. Entonces, es que... No. Vueltas en un círculo vicioso. No puede pasar aquí mientras... Bueno, pasa uno de balanceo, otro de saltar en un cilindro que va girando con precipicio. Esto no tiene mucha historia. No, conozco bien. Hay que clasificarse antes de los últimos. No, es que no se me echa falta de... ¡Ay, no! ¡Nos ha tirado! Vamos a ver esto. Vale, a ver, 60 segundos. Let's go, my friend, dale. Mira, a mi hija, yo venga. No puede, no cabe mi hija con nada. Joder. No, venga, volvemos al refugio. Vale. Tú, las cartas para que se entretengan mis hijos imbéciles y la máscara. Esa es buena, bueno. A tomar. Este sí es mal creado, creo yo. En Germán también dice mal, lanza maldiciones al aire. Tenemos el mapa de la city, la maleta, volvemos al refugio. Good. Seguimos, rápido. Aquí, imbécil. Cogemos también el libro para que se entretenga este niño de mierda. Y también cogemos unas balas para las cuales no tengo escopeta. Pero ahora hago así, cojo la escopeta y la meto rápidamente. Ahora vengo por aquí y lo suyo sería coger comida. ¿Esto qué coño es? La radio, perfecto. ¡Burro! ¡Que no llego! Me falta comida, no tengo comida. A ver cuánta hay en el refugio. Vamos a verlo, a ver. Ni tan mal, 4 de agua, 4 de comida, botiquín, máscara, candado, linterna, libro, mapa, maleta, radio, armónica, cartas. Oye, no sé, tengo muchos objetos, balas. Cuidado, hostia, mira la maleta. Hostia, es que había muchas. Es que esto no puedo reiniciar. Esto, amigos, tenemos que seguir. Tenemos muchas cosas, tiro. Los estantes están hasta arriba de latas. Claro, el juego te da latas cuando no coges prácticamente ninguna. 4 y 4, a tu culo. Un beso. Es difícil deprimirse cuando vives bajo tierra sin ver el cielo ni la luz del sol. Es que son unos quejicas, tío. Esta familia son unos dramas, tío. Son unos dramas, tío. O sea, hay un apocalipsis, pero estáis vivos, estáis bien, en un sitio tranquilos, tío. Dejad de llorar, coño. Dramas de mierda. No hay nada mejor para resolver un conflicto que un... ¿Y nada? ¡Epa! El libro. Lean un libro, amigos. Lata de sopa. De esos imbéciles. No hay necesidad de ir gritando algo. ¡No nos aburrimos! Bueno, pues... Vale. A extranjeros si no podíamos entenderlo. Ojo, 2 juegos.
que si no haces esto se vuelven locos. Y luego es un problema esto, ¿vale? ¿No las han roto? Perfecto. Hay pocas cosas tan relajantes como las cartas. Si solo tenemos cartas, una partida o dos, no nos hará daño. Bien dicho, viejo sabio. Deshidratación, 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 deshidratación. Ojo, que quedan 2 botellas, me voy a cagar. Radioactividad muy alta. Echamos de menos las cosas que hacíamos con nuestras vidas cuando no caen. Dale. Ya me puedes escribir. Cuando abrimos la puerta del refugio para ventilar y dejar pasar el aire fresco, nos encontramos una pequeña maleta en la puerta. No voy a abrir esa maleta. ¿Y si dentro tiene una bomba? A ver si se oyen bandidos por la zona. A lo mejor dejaron la maleta y acecharon en la oscuridad para robarnos las latas. Exacto, todo puede pasar. A mí no me olía bien esa maleta. Y eso que no lo sé, porque no. Y tampoco me puedo fiar del chat, porque aquí cada uno dice una cosa, porque sois unos cabrones. Un poco cabroncete, sí que sois, Un poquito de. La radio. A ver, por Dios, infórmame de que puedo salir fuera. Necesito comida. Oh, ¿toco la puerta? No puedo con este juego, de verdad, Voy a enviar a alguien fuera, Voy a enviar a Mary Jane. No hay nada más sorprendente que oír a que alguien toca la puerta. Pues mira, sí, abre la puerta, ya perdidos, ya sí, estoy hasta la polla, ya. Abre la puerta, ahora nos han robado. ¡Uy! Nos han dado sopa. ¡Sí! Resultó ser un hombre muy majo, pero un tanque misterioso, vestido un poco raro, nos dio varias latas de sopa. ¡Sí! Ahí está, Mary Jane. ¿Qué le pasa? ¿Está enferma? ¿Pero por qué se ha puesto enferma? Pero si nadie la ha tocado. Imbécil, tío. Mary Jane. Vale, continuar. A Dolores de Cabeza la enviamos. Doña Dolores de Cabeza. Venga, la enviamos con la máscara. Hecho, decidido. Amigos, llegó el momento, me presento. Tenemos 2 opciones. Yo creo que esta woman no hace falta gastar un botiquín. Creo que si le damos sopa y agua, puede sobrevivir, Creo que puede sobrevivir, Le vamos a dar sopa, ¿vale? Y este nada. Siguiente. Se me ha roto la radio, es que no puedo hacer nada. Me cago en la puta. Vamos a dar otra sopa. Y a este sopa. ¿Seguimos? En un espacio tan pequeño se puede oler todo. Hoy se cayó un ladrillo y casi nos ponemos. Deberíamos examinarlo, sí, examínalo. Igual hay algo. Bueno, igual me muerde ahora una araña. ¿Qué había? ¡Otra de sopa! Ya, menos sopa y más agua. ¿De qué sirve tanta sopa si no tengo agua? Cuando la bomba atómica arrasó todo el barrio, pensamos que los teléfonos pasarían a la historia, pero por lo visto, venga, Timmy, es tu momento, es Vodafone. Dale, Timmy, ve a coger ese teléfono. Vamos. Vale, todo bien. ¡Oh! Se ha curado. Se ha curado a base de sopa. ¡Oh! Venga. Deshidratación. ¡Ay, el agua! ¡Ay, el agua! ¡Ay, ay, ay, el agua! Madre mía, el agua. Anoche todo el refugio se despertó por los chillidos de Ted. Estaba aterrorizado y gritaba algo sobre tener mutantes radiactivos con tentáculos en la cara. Por lo visto era Mary Jane, que se tropezó con su cabeza en la oscuridad. Ted se lo ha tomado una polla. Voy a gastar un botiquín en alguien que está bien. No. Bajo ningún concepto. No. Ni de coña. ¿Vale? Ted y Mary Jane se niegan a disculparse y a pasar página y en su lugar han entrado en un estado de paranoia. Él parece creer que Mary Jane se la tiene jurada, mientras que Mary Jane asegura que fue la cara de Ted la que le dio en el pie. Bueno. Como si... ese bicho peludo. Ojalá te aburres soberanamente tranquilo. ¡Epa! ¿Y no trae agua? ¿Pero qué has traído? ¿Pero qué has traído, vieja zorra? Dolores. Preparando ya otra. ¡Que no tengo radio! ¡No! I have not a radio. Timmy. Tú eres el único que puede salvar a esta familia, amigo. Eres el único, de los demás no confío. Timmy, dale, tráeme agua. Dale, Timmy, tráeme agua, anda, por favor. Ok, Timmy se ha ido. Hambre, deshidratación, me cago en la puta. Le voy a dar el sopa, está cansada. ¿Vale? Ojo. Mary Jane no para de decir sutilmente que hoy es un día especial para ella. Hemos estado dando vueltas y después de eliminar fiestas nacionales, el aniversario. No, para mí eso. Pretendiendo que le importa Ted y Mary o un grupo de bandidos del hielo. Nos visitó un comerciante de aspecto sordo. Salió el comerciante. Vale. ¿El manual del buen explorador o qué? Y ha traído 2 de agua. ¡Grande, Timmy! Y no voy tan enfermo, Problema resuelto, sin goteo no hay jaleo. El refugio ya vuelve a estar impecable. Vale. Por fin nos hemos decidido a comprobar que hay entre los escombros del patio. Pobre césped y pobres flores llegaron a ser objeto de deseo de todo el barrio y habrán quedado reducidos a cenizas. Ya no queda mucho aquí, el único árbol que queda en pie está completamente quemado. Pero tío, es que necesito la radio. ¡La radio! ¡Ojo! 2 de sopa, un hacha, 2 de agua y la máscara de... Vamos a dar una sopa, se la ha ganado. Vamos a preparar una exploración. No te... Tenemos que escuchar la radio. Mary Jane no para de desmayarse, hay que buscarle algo de beber. No, Mary Jane. De total, ahora te voy a enviar a la muerte. Deshidratación. Fatiga. Vale, vamos a dar 2 cosas y la enviamos a la muerte. Mary Jane. Suelta, amiga. Adiós. Esta ya vuelve, te lo digo. Si vuelve, Mary Jane es más dura que el vinagre. Vale. Perdón. Aquí. Vale. Deshidratación, ¿ok? Siempre he querido dar una fiesta con un pastel gigante, pero no ha sido posible. Una vez nos prometieron un pastel enorme. Nos hemos dado cuenta de que lleva algo más en su collar, una placa animal con locura. Apenas nos ganaremos el pan como francotiradores. Fallamos todos los tiros contra esa especie de vacas bicéfalas. A ver si a la próxima afinamos la puntería. Ay, Dios mío. ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamos! ¡La radio! ¡The radio! Sopa. Eso es. ¡Radio! ¿Y dónde está Mary Jane? Hemos establecido contacto, los militares vienen a rescatarnos. Ahora solo podemos esperar pacientemente. El soldado con tono monótono de la radio fue muy... Mira, ya lo he curado sin botiquín. Por lo visto, he pedido algunas medidas. Me la voy a jugar. Seguro que le sacan un tiene pinta de buena gente. Deshidratación. Madre mía. Mary Jane,
Un choque ruidoso, gritos de sorpresa y algunos escombros cayendo del techo. Qué mejor manera de empezar el día. Resulta ser que Sharikov ha encontrado un juguete nuevo, un cable inofensivo que arrancó de la pared. A saber para qué sirve ese cable, las luces siguen encendidas. Deberíamos quitarle el cable a nuestro... Sí, vamos a ver qué hay ahí. Yo creo que Mary Jane ya no vuelve. Agarramos el cable y lo seguimos hasta un viejo camión oxidado aparcado en el acceso para vehículos de nuestro vecino. Tras abrir la puerta, nos encontramos con dos hombres que llevaban unos auriculares enormes. Se quedaron muy sorprendidos de vernos. Habían puesto micrófonos en nuestro refugio y estaban escuchando todo el vecino. Descantamos las 40 y volvimos a nuestro refugio. Se supone que... Mary Jane Depp. Me sirve. Que se vaya a tomar por culo, la verdad. Era una molestia y no tengo comida para todos. Mary Jane Depp. Me viene bien. No tengo comida para todos. No, lo siento por ella. Lo siento. Me sabe mal, pero la vida es durísima, amigos. Eso sí, a Dolores otra vez. Agente real. Una misión de... Va, se le fue. Dolores. Un segundo, se varían un refugio. Ay, 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 ay. No tenemos agua. Todo mal, pero si me saludas de ella mejor. Moltiz. Saluditos, amigo. Me la juego, Vale, nos han dado agua. Y nos ha roto la escopeta. 2 de agua. Podemos aguantar un poco más. ¿Qué es lo primero que hay que hacer al abrir una puerta hacia un lugar desconocido? Disparar sin piedad. Pum, pum. Las balas reventaron la pared y atravesamos una explosión. Nuestro pueblo nunca cambiará, ¿no? No creo que me vaya a robar el... Los a tiros. Más que le pase al mutar. Aguanta un... Final, será nuestro. Pero radiactivación. Tenemos que arreglarlos. Mientras está fuera. De agua. ¡Hombre! Linterna. Vuelvo bien los gemelos, pero ayúdame ya. Me detendrá bien, pero deberían... Una polla. Esta vez no tenía tan mala pinta. Esa es tu canción, Timmy, la acabo de componer. Espero que te guste. Ha roto el hacha, no me importa. No me importa. Al menos no me ha roto el corazón, Timmy. Grande. Creemos que nos estaban vigilando durante la expedición. Tendremos que... Vale, aquí básicamente te está diciendo el juego que si volvemos a salir... Se ha comido la sopa. No, nadie. ¿Qué es ese ruido? Bien. Olvidar que... Puedo esperar un poco. Se ha ido. Solo esperar. Ted salió. Esta mujer... No te voy a dar una sopa. ¡Es otra vez sin comida! Eso es. Pues van a romper la radio. De todas maneras, igual habría que dejar morir a Dolores, tío. Y que sobreviva el niño y el padre, si es que vuelve, claro. Está enferma, está enferma. Ya sabes que la voy a poner. La van a romper, pero la voy a poner. No la han roto, ¿no? Bueno, gracias. Nada, no hay manera, ni siquiera una maldita interferencia. Bueno, al menos no la han roto. No te voy a dar nada. Y tú tampoco. Un tipo extraño vestido. Este era el del chip de agua. No le voy a dar esto. No, porque no tengo. Es que no tengo. No. Lo siento, pero no. Nos disculpamos por no tener ni idea de lo que era un chip de agua. Perfecto. Le voy a dar agua, va. Total, no viene de ahí. Si lo que quiero es alargar hasta que... Y dale con la radio. Es que me la quieren romper. Quieren forzar rol. Están forzando rol, tío. Están forzando el rol. Quieren romper la puta radio, tío. Pero la voy a usar igual. Ahora la rompen. Me apuesto lo que queráis. ¿Lo ves? Ya la... Vale. Maldita sea, saltó una especie de chispa. Esa misión de reconocimiento era muy arriesgada. Tuvimos que visitar vecindarios que ya eran peligrosos. Incluso la zona estaba llena de manadas de perros y gatos mutantes que luchaban entre sí, todos ellos armados. Bueno, estamos jodidísimos. Toc, toc, ese sonido. No, mira, yo ya estoy muerto. Dispárame. Toc, toc, ese sonido siempre nos pilla por sorpresa. Podría significar cualquier cosa buena o mala. No, mira, yo ya estoy muerto. Dispárame. Yo ya estoy muerto. Mira, yo ya estoy muerto. Dispárame. Yo ya estoy muerto. Dispárame, dice. Y se salvaron. Que concebimos el mundo como un lugar cruel, inclemente y falto de toda esperanza. Pero hoy todo dio un giro cuando los gemelos, coño, vinieron a invitarnos a irnos a vivir con ellos en su recién construido campamento. Sin duda puede ser una muy buena oportunidad de recuperar una vida normal entre buenas, de cuidar los unos de los otros en lo bueno y en lo malo, unidos contra la maldad del yermo. Es un momento realmente emotivo. Ha llegado la hora de abandonar nuestro oscuro pero acogedor refugio. Pensaba que me habían matado o algo. Hemos subido, amigos. Sí. Bueno, terminamos con Auro. Renai, Luisito Comunica, Pavens 2. Renai.
al desafío de no parpadear. No, no lo hagas. Pues todavía no. Vamos a mirar el test y tomarlo y a ver qué tan bueno que somos en no parpadear. Ya empezamos el test. Bienvenidos al desafío de no parpadear. Gracias. Hay 3 etapas del juego. Fácil, medio y difícil. Asegúrese de parpadear un par de veces antes de comenzar. Okay. Fácil en... 3, 2, 1. Listo. Good job. Oh, gracias. Eso sí es muy fácil. Medio. Ok, listo. 3, 2, 1. No puedes parpadear. Es mi notificación de Good job dichos again. inspirado. Gracias. Difícil. Necesito un descanso. No estoy lista. Es demasiado rápido este test. Necesito un descanso. Yo probando no parpadear de lo que dice ella en el video. Pero ¿cómo va desde ahora ustedes? ¿Cómo va? Yo estoy haciendo muy bien. Pero ya. Sobreviví las 2 rondas. Vamos a ver la última. No parpadeé. No parpadeé. Durante el test todavía. Ok, listo. Difícil. 3, 2, 1. Uh-oh. Así fue como fácil, mediano y difícil como, muy podría. Ok, también yo sé llevar lentes contactos y yo acabo de poner esencia y eso es, no sé, mala combinación. Estamos en el medio, ¿ponemos? ¿Qué tal ustedes? Ah, Yo ya estoy haciendo parpadeé. bien. No parpadeé. Casi, quiero. Mis ojos. 3, 2, 1. You're Ok, awesome. creo que gané. Ok, cuando la barra negra como llegó al final, como yo, pero no desapareció, pero creo que eso significa que yo gané. Eso fue muy difícil. El Perdí la última ronda. último, ¿qué tal ustedes? Lo hicieron, creo que hicimos muy bien. Hay algunos tests así. Hay uno donde no se puede moverse por como un tiempo. ¿Y qué chistoso es eso? Como no se puede hacer nada. Solo necesitas sentar y no mover. Así que si ustedes quieren hacer más tests así, dime en los comentarios. Dime abajo si ustedes ganaron o si no. Mira, el test está diciéndome que soy asombroso. Yay. También tengo música nueva. Hay un link abajo. Y una canción en español viene muy pronto. Estoy emocionada por mostrarles. Los amo. Nos vemos en todas mis otras redes sociales. Todos mis links son abajo. Luisito Comunica. Jugando cocodrilo frito. Polo Borgo, miren esto, la legendaria pata de lagarto frita. Podemos observar la piel a detalle, podemos... Concursos de comer pasteles, puedes montar posiblemente una vaca. Estamos... Todo es pura gordura aquí, cosas fritos, de helado frito y no sé qué, me parece. Chocolate frito con no sé cómo frito, todo frito. vendiendo agua a $1. De verdad, nos ha tocado ver personas que en su drive de Wisconsin en las... aceitunas fritas. Aceitunas fritas con tocino. Este video ya lo había visto yo. Pero me gustó mucho. Vamos a ver, aguantará la prueba. Obviamente también. Esto, la legendaria pata de lagarto frita. Podemos observar la piel a detalle, podemos incluso observar su garra. Es impresionante. Detallemos, está muy raro, está muy extraño, es muy bizarro. Todo el mundo me está diciendo si vas a comer eso. Nada más como un disclaimer, como una aclaración. Estos lagartos me cuentan que los traen de Luisiana. Ok, pues de un pavo, por ejemplo, a la de pato. Es como saben comiendo un pato, aunque no es tan suave, es rico. La verdad está rica. Estoy comiendo como un pavo, como un pato, tal vez. ¿Qué tal? ¿Se atreverían a probar? Vamos a darle exceso de lechuga. Queremos... Vamos a ver. Sabor es bueno, pero se siente raro masticarlo. Según yo digo, en el centro. Vamos a ver, vamos a probar. Una grosería esto, pero muy deliciosa. Tan grande, sus ubres, vaya que están... Un severo ataque al corazón que le van a dar con tanta gordura. listas para dar un poco de deliciosa leche. Pueden venir a observarlas. Oigan, y miren, esto está interesantísimo. Las personas... Acá el excremento, pues sí, es toda una cultura, es muy interesante. Y miren, esto está bien loco. Acá hay dos, corren alrededor de la pista. Y quien gane, le dan una Oreo, una galleta. Ya llegaron, se las ponen en sus jaulas. Ahora lo... Vaya pérdida, vaya... Experiencia, ahí tengo una gorra de vaca. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós. Team Pollo, que ha vivido la experiencia más estadounidense que experimentará en todos sus años en este planeta. Polo Borgo, miren esto. Vamos a ver. Luisito Comunica. Pave and su talks. One, two, breathe. 3, 4, and...
Y pensar que hay gente que cree que los niños y las niñas no pueden ser amigos. Soy Pablo Es hombre. Iglesias. No sé, soy un hombre. Discúlpeme. Creo que lo confundí. Regresarán a clases el próximo lunes 15.000 estudiantes. Pues serán 14.000 porque yo no voy. ¿Qué malas matemáticas? Es que cuenta como por 1.000. Lo siento, las matemáticas no son muy fuertes. Sí, ya lo noté. La cajera. Las matemáticas dice no. Le pone ahí un gran diferencia. Gracias. Yo, de nada. Mi novia. ¡Viva el novio! ¡Viva! Adolescente. ¿Pero qué? Ay, muñequito. Sabes perfectamente que estás de repente. Que le gustan las tazas de. No puedes regalar. Nadie. Para mujeres. Y es incómodo que a veces... Disculpa, creo que el término que estás buscando es guardián espacial. Mi waifu se ve como... Qué pervertido. Déjate de mamadas, Enrique. Mujeres. Y es incómodo que a veces crean que las estoy mirando. Pero lo que no saben es que debo estar pendiente de que no se roben nada. No puede ser, qué pervertido. Deja. Es cierto. Si tienen un montón de trapos para el vidrio, el interior, exterior. Aunque para eso sirve. Venga, yo se lo conozco. No, no creo. ¿Cómo que no? ¿Usted fue que se comunicó? ¡Paco! ¿Qué está haciendo acá? No, a mí me acabaron de adoptar. ¡Mentiroso! Sí, Yo se lo conozco la cara, a mí no se me olvida nunca. ¿Y ahora qué? Se va a comer a toda la familia. ¡Qué mentito gato! Si no se... Por favor, sí. Perdónenme la expresión, pero ya estuvo bueno. Sí, yo vine a trabajar. Aparte ya van a ser las 8 y tengo que ir a misa con mi mamá. Qué sexy te ves enojado, Juanito. Cállate, perra. Pedidos, Juan. Güey, no mames, ¿qué va un domicilio en un caballo? Eso es algo que no se ve todos los días. Amigos, ¿ustedes qué pensarían si un domiciliario llega? Que uno le pregunta al profe. En verdad, solo... ¡Silencio! Esta tecnología no la tiene ni la NASA. Estación meteorológica. Coco se mueve, bien. Coco sin movimiento, calma. Pues sí. ¿Tecnología de los años 80? Puede ser, pa. Neblina. Sin coco, huracán. O que se lo roban. ¿Qué haces? ¿Poniéndome la ropa, por? ¿Cuál pinta? Vamos para la tienda. Todos dije como que hace que lo conoce. Y facheros también. Y pensar que hay gente que cree que los niños y las niñas no pueden ser amigos. Yo le digo que para la tienda. Y me dice que, ¿y esa pinta? Pues otra vez. La próxima semana me echo otra vuelta por aquí. O videojuegos y se jala el ganso con caricaturas. No más. Ah, buen intento, mi pana, pero mis padres no esperaban ningún hijo. ¡Yo vuelvo a la tortilla! A las Esa. en casa. Va, te quiero, Y yo a ti, que te quiero en casa. Yo necesito amor, comprensión y ternura. Ay, Moon. Ay, Dor. Ay, Dog. Ay, Bibi. Ay, bueno, vea. No más. Qué lindo día para jugar a la compu. Pará, emoción. Ni siquiera aprendí la compu. Es el perro computador. Dime cositas de adultos. Y RPF. Impuestos sobre la renta. No quieres que te traten como un adulto, entonces empieza a actuar como adulto. ¿Sabes? Me molesta que mi familia me moleste por mis tatuajes. Órale, no sabía que... No importa si eres una mujer alta o baja, gorda o flaca, linda o fea, blanca o morena, rubia o castaña, con ojos azules o cafés, rica o pobre. Total, me gustan los hombres. No es mi problema. Bueno, Hola, oigan, estaba con mi novio y luego Me gustan los hombres, dice. Está la mejor. fiesta está el novio y la amante recochando. Si Plankton tiene un ojo, porque se ven 2 celos binoculares. ¡Ey, yo, what the fuck! Y bueno, amigos, hasta que este video, gracias por verlo. Si te gustó este video, también puedes seguirme en mis otras redes sociales en donde subo más contenido. Y nada, sin más. Cuando estoy borracho y recuerdo que estaba tomando antibióticos. ¡Caray! Pizza, hamburguesa, en la casa hay sopa. También le ganan McDonald's. ¡Jaque mate! Siempre fashion, nunca in fashion. No mames, le puso pestañas postizas a unas gafas. Por ahí le pone pelo con una gorra. Uno nunca sabe. Placer masculino. He logrado mi cometido, pero ¿a qué costo? La victoria no es más que un brillante destello que dejaba... Divertido, es gris. Después de que las mujeres se hacen el auto delicioso. ¿Quieres que te ayude en algo? Esto es solo cosas que no son. Creo que sí. Traiga patado ya. Corazones, no es la primera vez que escucho... Es que me hicieron. Cuchillo. No sé si es piñata o televisor. Dime, ¿por qué no viniste ayer? ¿Qué pasó? Profe, es mejor la ruta. Te dejó la ruta. No, Juliancito, tienes que tener cuidado porque puedes afectar tu promedio. Mira, hicieron un taller y... Por glucosa. ¿Alguien tiene alguna duda? Si quieres saber eso. Bueno, tiene conexión, pero se anda cayendo. No quiero. Oye, ¿cuál es la clave del Wi-Fi? Estamos en un velorio, idiota. Respeta. ¿Eso lo pongo todo junto o separado? Estás un tarado. Mi mamá me puso Melissa porque la vecina que vivía enfrente está embarazada y le iba a poner Melissa a su hija. Como mi mamá parió primero por chingarle la madre de la vecina, me puso así y la vecina le puso Valeria a su hija. Mi mamá me iba a poner Melissa, pero la vecina de enfrente le ganó. No, hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. Te todo lo que pasa que yo ahí. Gracias. Yo creo que no queda más perdido después de que a los anuncios en el aeropuerto. Cuando te cambias con tus amigos. Las pibas. Es algo súper normal. No pasa nada si nos cambiamos juntas. Los pibes con tremenda culatarita facherita. Las dimensiones de mi serpiente de verdad dan miedo, ¿eh? Y sobre todo porque estoy hablando con 2 tremendas anacondas aquí. Muy grandes, la verdad. Aquí solo cosas que. A ver, estoy tratando de procesar lo que mi mamá me acaba de decir. Me igual de... Todos. Cariño, es... Lo hace con una naturalidad, amigo. What the fuck. Este piso existe, como lo veía a los 8 años. No importa qué tan fuerte, macho e imponente sea tu papá, siempre
sabía qué hacer o si decirle algo a tu mamá. Cierto, cierto. No importa qué tan fuerte, macho e imponente sea tu papá, siempre sabía qué hacer o si decirle a alguien. Así que decidí enfrentar a mi mamá y decirle la verdad a mi papá. Y mi mamá me golpeó y me dijo: perra destruye familias. Irónico. Ahora vivo con mi abuela, pero no me arrepiento de nada. Pero suerte, Peter. Espero que esto no te atormente por siempre. Perra destruye familias de hace tiempo y yo no sabía qué hacer o si decirle a alguien. Así que decidí enfrentar a mi mamá y decirle: Pero suerte, Peter. Espero que Sale más. si las cortinas son largas, porque si Quiere. Venga, a ver, 1, 2 y 3. Yo creo que sí, ¿no? Vamos. Si las cortinas son largas, porque se llaman cortinas y no larguinas. Buena pregunta, hermano. Y bueno, amigos, hasta que este video. Gracias por verlo. Si te gustó, subimos video. Ay, son tonteras, pone. Son locuras. Vamos a ver qué tal este. Meme Gamer. Gente con lag. No me gustan los videojuegos, los adoro. Y no los termino rápido, los disfruto. Saborea esto. Todo es diferente, ¿cierto? Hay juegos que se ven igual en el trailer que en la cinemática. Y luego está Free Fire, que en el trailer es un juego para PC. Y en el gameplay es un juego para el PlayStation, Memory Card. ¿Qué rayos es esa cosa? Es una pieza clásica, es lo que es. Con tu PC, no con el juego, que tú estás descargando. Hay destinos peores que la muerte. ¿Con qué frecuencia usted juega? Yo juego todos los días, entonces debe ser muy bueno, ¿no? estoy empezando a creer que es una pérdida de tiempo. ¿Qué has hecho últimamente? En casa, jugando videojuegos todo el día. ¿Qué es responsable? Así debe ser, mientras dure la pandemia. ¿Cuál pandemia? ¿Cómo recargar? Una AK, presiona R. Acabas de solucionarlo todo. Muchas gracias. La radio de GTA es mejor que la radio real. Cierto, cierto. Y al final, Hércules, Meg y los demás dioses vivieron felices por siempre. Híjole, yo creo que no se va a poder. ¿Cómo tú lo conociste? ¿Cómo yo lo conocí? No manches, güey, ¿cómo van a ser los mismos? Mientras le mostraba a mi Game Boy a mi hijo de 3 años, descubrí una foto de mi amigo en 1999. GTA 5 gratis. Mi PC, que se estaba dando por PowerPoint. Eres más inútil que Aquaman. AMLO, pongamos impuestos a los gamers mexicanos. Gamers, cambien de región de consola para que no les cobren impuestos. AMLO. ¡Tómala, puto! GTA 2004, Free Fire 2020. ¿Pero de dónde has salido? ¿Eres un viajero del tiempo? ¿Vienes de la prehistoria o qué? Cyberpunk 2077 te permite personalizar los genitales del protagonista. Nuevamente, ¿para qué quiero eso? Sé que para qué quiero yo eso. Me pondré un de 30 centímetros. Porque es lo que un hombre hace. Yo saco 10 en late, mi viejo. Poca play. Este muchacho me llena de orgullo. Hola amigos, síganme en nuestro stream. Muy pronto habrá una larga fila de clientes porque acabamos de abrir. Hola bebés. Padre, eres una basura, inútil, que no sirve para nada. Psicólogo. Ahí sí se arriman montones. Su hijo tiene depresión. ¿Tiene idea de por qué? Padre, por la play. Miserable, todavía tienes el descaro de decir eso. Te va bien a los streams como a mí, en directo, para los espectadores. Ya que estoy solo. ¿Qué les parece? Un God of War con Abby. Ay, bueno, vi lo que me Te va pasa. bien a los streams como a mí, en directo, para los espectadores. Lo que me pasa a mí, si miran este video, pongan un comentario y lo en mi canal. En directo. En cero tengo, más bien vamos a ver cuántas tengo ahorita. Usuarios simultáneos 0. Me gusta 0. Pero vamos empezando, así que no es cosa de irse. ¡Ay! De irse quejando. Que vamos para adelante. Sin ver atrás. Sin ver el pasado, dijo. Ya que estoy solo. ¿Qué le parece? Un God of War con Abby. Ya se echó a perder. Si tienes espacio para instalar el juego, ¡No quepo! personajes femeninos más fuertes. Soy realmente impresionante. No, maldito Call of Duty, deja de copiarlo en free. Primero nos robaron la MP5 y ahora la SCAR. Esa arma nosotros la inventamos. En serio, no me arde. Ganera, haz algo. Ahí les va la SCAR, capus. ¡Ya basta, Freezer! Equipo, una computadora con cámara, micrófono y bocinas. La cámara puede ser integrada o conectada por USB. La computadora puede tener sistema Windows 10 de 64 bits, procesador iCore 5, 6 núcleos, 10 GB de RAM, tarjeta GTX 1080, 70 GB de espacio libre, el de la UNAM, GTA 5. ¿Qué bien come el perro? GTA 4 puede ser cancelado por ser demasiado inapropiado para las nuevas generaciones. Mírenme, soy generación de cristal, todo me ofende. Marica. Les voy a tomar la temperatura, hijos de su puta madre. ¡Auxilio, auxilio, auxilio! Soy gamer, Está bien. pero de celular. Está mal. The Last of 2. ¡Auxilio! Soy gamer, Está bien. pero de celular. Pero es The el... Last of 2 es lo más descargado. Ay. En Latinoamérica. Acá reina FIFA. Resto del mundo. Ay, Pero en inglés. Mi wifi cuando estoy jugando videojuegos. Mi wifi. Terremoto. Internet. terremoto, dijo. Mi wifi a las 3 AM. Aviones y satélites son incapaces de encontrar una mítica civilización perdida. Nathan Drake se mete por una cueva y la encuentra como si nada. ¡Así de fácil! ¡Sí! Google envía regalos a Indonesia por un bebé llamado Google. Duerme bien, mi PlayStation 5. Lo voy a gozar. No puedes imaginar. López Obrador habló 45% más rápido en la Casa Blanca. Mi PlayStation 5. Lo voy a gozar. Google envía regalos a Indonesia por... Para un bebé llamado Google. Ay, qué tierno, dijo. No sé qué decir. un bebé llamado Google. Duerme bien, mi PlayStation 5. Lo voy a gozar. Como no lo puedes imaginar.
López Obrador. Hablo 45% más rápido en la Casa Blanca. Es que hay menos lag en el primer mundo, güey. Eso tiene sentido. Eso tiene sentido. Hay menos trabazón. Pero para mí, Ese monstruo allá jamás ha visto un juego comprado. Nadie. Yo de niño, buscando juegos en el ciber. Juegosdemotos.com. Y era muy hermoso. Un niño asiático cualquiera. Yo jugando para desestresarme. ¿Vas ganando, hijo? Sí, gracias por comprarme la computadora, papá. 30 años después, ¿voy ganando, hijo? Sí, papá, vas ganando. Americanos con 60 de pin. Yo así no juego. Latinos con 300 de pin. Me la pelas. ¡Ya tengo el poder! El mundo está en grises y tú te pones a armar una PC gamer. ¿No te da vergüenza? Tiene lucecitas. What the fuck, ¿qué pedo contigo, morro? ¿Videojuegos digitales? Yo, para nada. Me gusta tener el juego en su caja para poder disfrutarlo cuando yo quiera. Descargando 80 GB tras meter el disco. Ya basta, de tanto engaño. Johnny Depp interpretando personajes. Adam Sandler interpretando sus personajes. correcto. Las mujeres, después de comer medio taco, subí 5 kilos. Hombres, después de comer 4 tacos, una pizza, un refresco y una hamburguesa. No me llené. Me moriré de hambre. Mi mamá, ve a jugar afuera. Yo. No te quieras pasar de listo. Infinity War, elimina gesto, ok, de COD Modern Warfare. Por racista, ¿sabes? Igual son, por racista. Mírenme, soy de la generación de cristal, que toda me ofende. En mis tiempos le llamamos jotos. Ese monstruo allá jamás ha visto un buen sistema de enfriamiento. Un prototipo, explotaré. Free Fire, literalmente cualquier juego. Funeral de videojuegos. Gamer organiza procesión en GTA para difuntos streamers de 16 años. Funeral de videojuegos. Gamer organiza procesión. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dijo? Lo entendí. GTA para difuntos streamers de 16 años. Cuando te gusta demasiado tu nombre gamer y ya no quieres que te llame por tu nombre real, ya no existe Juanito Pérez, jefa. Ahora solo existe Funeral de videojuegos. Gamer organiza procesión en GTA para difuntos streamers de 16 años. Cuando te gusta demasiado tu nombre gamer Ya no quieres que te llamen por tu y ya no nombre. quieres que te llame por tu nombre real, ya no existe Juanito Pérez, jefa. Ahora solo existe XM Ontal Go RD5. X son tagos R4S117X. Más cosas. Hombres, ¿por qué te gusta Halo? Mujeres, por el gameplay. El gameplay. Cochina, es una vieja cochina. Ya no existe Juanito Pérez, jefa. Ahora solo existe XM Ontal Go RD5. Más cosas. Qué fue musculoso salió. Hombres, ¿por qué te gusta Halo? Por el Halo. Mujeres, por el gameplay. El Por el gameplay. ¿Y qué sale en el gameplay? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién va a estar viendo eso ahí? Todos los que están un poco mal de la cabeza, ¿no? Que andan mentalmente desquiciados. Cochina, es una vieja cochina. Con tu PC de $3,000 le gana por 30 FPS a la consola de $300. ¡Bum! Mujeres, al ver hombres gorditos. Es una vieja cochina. Con tu PC de $3,000 le gana por 30 FPS a la consola de $300. ¡Bum! Mujeres, al ver hombres gorditos. Ay no, yo los prefiero musculosos. Hombres, al ver mujeres gorditas. Entre más carne, más rico sabe el caldo. Lo siento, es que me excité. Gente que se apellida blanco. Gente que se apellida moreno. Gente que se pide blanco y es negro. Y gente que se apellida moreno es blanco. Es el día opuesto. Buen trabajo. Empiezas a usar software original después de una vida usando software craqueado. ¡Qué elegancia la de Francia! No te metas con los fans de COD. Literalmente, es el único que pueden jugar porque ocupa toda la memoria. Pobrecito. Fumar causa daños a la larga. No hay pedo, la tengo corta. Las cosas como son. En Estados Unidos, técnico, me costó $1,000. No, yo quería Spider-Man, te odio. No, es que no quiero. O sea, si me pudiste haber regalado el XS, ¿por qué me regalaste la chingada? Yo no la quiero, no. En Latinoamérica, técnico, gracias. Mamá, te quiero. No quiero. O sea, si me pudiste haber regalado. Ah, con el papá la agarra, pero con la mamá no. En Latinoamérica, técnico, gracias. Mamá, te quiero. Humildad. Me agrada. Mujeres durante el coronavirus, hombres durante el coronavirus. En Latinoamérica, técnico, gracias mamá, te quiero. Humildad. Me agrada. Mujeres durante el coronavirus, hombres durante el coronavirus. Get down. Todos tenemos un amigo así. ¡Idiota! ¿Quieres matar? Todos Todos tenemos un tenemos. amigo así. Lanza al espejo una piedra. Le vuelve a rebotar una granada. ¡Idiota! ¿Quieres matarme o qué? Llueve, mujeres, hay que refugiarnos de la lluvia, si no nos resfriamos. Hombres, Nuestra batalla será legendaria. no te rindas, algún día tendrás tu PC gamer. Jamás permitas que te digan. No te rindas a mí, que tengo una solo esta computadora tengo yo. Que ni es. Quiero ver. No sé qué. Pocas gigas de RAM, poco almacenamiento. Se traba
unas cositas no más fácil de correr literalmente o realmente ¿qué voy a poder decir? Nada. Que no puedes hacer algo. Secreto 101 que quiere un Barnaby Crush. Correrlo cerró Minecraft para entenderás estos memes. Hasta ahora me entero de que los saquitos de té se pueden usar más de una vez. Eso significa que todo este tiempo estuve desperdiciando la mitad del té que podría haber tomado. ¿En serio? ¿Se pueden usar más de una vez? Bueno, yo los he usado como una vez y media, más o menos. Pero no en otro té. En botellas de agua completas como de 1 litro. Dejo que se hagan. Disculpen, pero va a ser corto. Bueno, ¿en qué estamos así? Bueno, tengo 10 suscriptores, suscríbanse. De que podemos llegar a 1000. Con que este solo de memes y cosas tiene 1,5 millones de suscriptores. Ay. Y yo tan solo queriendo llegar a los 1000 suscriptores. ¿Qué es esto que? No era nada. De 1 litro y lo pasó a otro y como que tiene la mitad de efecto, pero pues sí sirve, sí. Mago, estación de trucos. Hoy tuve el sueño más maravilloso. Soñé que volvía a nacer, que podía evitar mis traumas psicológicos, que dejaban ridículo a los que se burlaban de mí. Trauma psicológico de morirse, digo. Que les tiraba ladrillos a los niños que me tiraban piedras, que toda la primaria eran mis amigos. Sabía que era un sueño, pero lo disfruté mucho. Los sueños egoístas no se hacen realidad. Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max. Un soñador muy bueno. Mi psicólogo me confirmó que tengo problemas de ira y me enojé con él. ¡Yo estoy furioso! Este secreto es sucio y caliente. Mi computadora se ensució al intentar limpiar, tocó un cable y se quemó mi PC. Ven, les dije que el secreto era sucio y caliente. ¡Qué gracioso! Nunca digas tarea, ya que si fuera sería fácil. Cierto. Me tengo que preparar para el funeral más raro del mundo. Mi abuelo le fue infiel a mi abuela y ahora vive con la amante. Después de un tiempo a mi abuelo le dio Alzheimer y no nos recuerda. Mi abuelo murió y ahora en el testamento también metieron al hijo del amante. Esta va a ser una guerra por la herencia. ¿Dónde está mi capítulo de La Rosa de Guadalupe? Ay, qué gran secreto. No se queden burros. Deberíamos aprovechar el shot. Y menos sin tener el... Es difícil a los 27 años seguir estudiando y menos sin tener dinero posible para seguir haciendo. Si tienen la oportunidad de estudiar, si alguien se puede aprovechar, no se queden burros. Es posible para seguir haciéndolo. Si tienen la oportunidad de estudiar, no se queden burros. Deberíamos aprovechar el shot. A mis 12 tuve una novia que era perfecta. A los 2. En todo sentido, para mí, encajamos en ideas, nos gustaban las mismas cosas y era adorable para mí. Yo la trataba bien, le daba cariño, le ayudaba en todo lo que me pidiera. Lo clásico, la cosa es que cuando le dije que era ateo alrededor de unos meses de finalizar el año, como Navidad, fue que ella me chatea y dice que por mi culpa su papá enfermó, que Dios le está castigando. ¿Qué? Y
Mi secreto es que me gusta mucho la música de Luis Miguel. Y una vez me estaba bañando cantando y me resbalé en el baño. Me recuerdo a mí. Me fui de vacaciones con mi novio a Brasil. El rico siempre humillando al pobre como si un tamal llenara el vacío en la vida errante de un vagabundo. Nos sentamos a comer en un restaurante y pedimos una ensalada tropical. Apareció el camarero con un bol con zanahorias enteras, con sus hojas y un apio también entero. Yo me comí las zanahorias y mi novio el apio, sin ganas, por la simplicidad de la ensalada. Al rato nos trajeron una verdadera ensalada tropical. Nos habíamos comido el florero. ¿Qué percebes? ¿Está ocurriendo aquí? Le pedí a mi novia que elimine a un amigo suyo y me dice que por qué le tengo odio. Y yo le dije que le puede coquetear, además de que la mira de otra forma. Días después me bloqueó de WhatsApp y ya no sé nada de ella. Me dolió, se fue con el otro. Te lo merecías, Billy. Me pasó algo hoy, gente. Estaba caminando a casa de mi abuelo y entonces vi una chica y un chico que estaban con mascarillas. Y casi me olvido y llamé a mi novia avisándole que no iba a su casa porque iba, o no, los impuestos no siguen hasta aquí, a visitar a mi abuela. La llamé y el teléfono de la chica sonó y colgó, pero justo en el momento que ella colgó, mí también colgó mi teléfono. ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Nunca lo sabremos. Me di cuenta de eso y dije a mí mismo, dos partes en los comentarios, no sé si me da más ansiedad en los secretos gays o los secretos que no tienen comas y que tienen palabras mal escritas. ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Me dije a mí mismo, tranqui, debe ser casualidad o solo es un amigo o un conocido. Luego se quitó la mascarilla y besó al chico y si era mi novia, me puso los cuernos. Le llamé por su nombre, me contestó y el chico quedó incómodo y yo le dije, terminamos. Me disculpé con el chico y me fui. Me siento mal por el chico y por mí. El chico de seguro pensó que ella lo amaba y yo perdí una relación de 3 años. ¡Está triste! Yo soy ateo y mi familia me metió a un club de jóvenes cristianos. Yo sí creo en Dios, pero les agradezco mucho por meterme. Ahí había unas cuantas chicas bonitas de mi edad y pues hubo delicioso y conseguí novia. ¡Qué buena suerte! No, hombre, por favor. ¿Cómo se puede? Ay, ay, ay. ¡Qué grandísimo pícaro! ¿Cómo es que se puede hacer todo eso si le hace falta todo eso en mal prospecto? Pues? ¿Cómo se puede ser tan suertudo, loco? Suertudo. No será malo. Esto no es. Mira, Vengadores. Tuve una novia con la que teníamos relaciones muy seguido. Sin ningún método le hablé para felicitar. Solo es solo. Todavía tienes hambre, eso. Ok, gracias. ¿Cuándo tenía Yo, mamá, soy gay. Mi mamá, ya sabía. ¿Tienes hambre? Hice sopa. Yo, ok, sí, gracias. Dime algo que no sepa, tonto. Cuando tenía 4, me regalaron un peluche y lo cuidé como no tienen idea. De alguna manera, llegué a la conclusión de que si yo lo cuidaba, él me iba a cuidar a mí de los malos espíritus y demonios. Ahora que tengo 17, lo sigo cuidando por si las dudas. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¿Por qué la Tierra se llama Tierra? Si tiene más agua que tierra, debería llamarse por lo que más tiene. En mi opinión, debería llamarse bola de pendejo. Cierto, cierto. Es cierto. Eso es cierto. Una bola de tarados. Por solo taradencias así. Pero solo ya me puse cómodo. Me gusta andar sin nada por la casa. ¿A quién más le pasa? Dice a quién. ¡Rayos! ¡Está desnudo! Ayer estaba haciendo Ay, ay, ay. Desnudo. Por la casa. Es un caballero, con la armadura de ella. Y resulta que me gusta la chica con que me toca bailar y yo a ella. ¿Problema? Yo voy a cumplir 2, 1 y ella tiene 1, 5. ¿Qué? ¿Cómo que vas a cumplir 2, 1? Y ella tiene 1, 5. ¿Qué? ¿Pero qué? Que tengo 1, 7 por mi cara y que soy muy alto, 1,67. ¿Qué hago y por qué? No sé, me da una ansiedad sus números. ¡Deja de quejarte, coño! Hace 4 años iba a un parque donde encontré una chica. Empezamos a hablar y nos hicimos amigos. Luego de unos meses, ella empezó a acercarse más a mí. Es la única chica. Todos son dije, personas. ¿Qué? Y ahora me acaban de llamar porque me van a subir el puesto. Ah, con ese jefe. Me siento sucio, pero a la vez no. Yo también. Soy un chico sucio. Jefe, ¿qué? Y ahora me acaban de... porque me van a subir el puesto. Ah, con ese jefe. Mi mamá. Eso. ¿Qué? ¿Quién manda? Soy un chico sucio. Ay, no. Mi mamá me llamó directa y le pegué porque nadie hablaba de mi mamá. Eso, demuéstrale quién manda. Pero después me golpeé a mí mismo porque nadie golpeó a mi mamá. Eso, demuéstrate quién manda. Entonces mi mamá me golpeó porque nadie le pega a su hijo. Eso, Y eso me enfermé y mi novio me regañó por ser una de mis novias anteriores y se odia rap disfrazado de Spider-Man. Y ¿cómo es tu pareja? Solo yo. dice mi mamá que no está. Uy, De sangaría y monita mágica y yo. solo querías burlar. Ya terminó la tontera. Bueno, terminó. Olviden eso último. Mejor me veo un video de risa.
Solo llevo 45 páginas, me duele la mano. Te va a doler más que lo que te voy a decir. Puerco, güey, la tarea en hojas blancas. Ay, no, mi hermano, recuerdos de la secundaria terribles desbloqueados. Chingado. Ay, ¿Qué, no. güey? ¡Ya valió madres! Yo llego con un alcohol, mis compañeras. ¿Qué te pasó? Mis compañeros. Mucha paja. Pinches perros insensibles, güey. Se pasaron de verga, no mames. Ayer soñé contigo. ¿Qué soñaste? No me acuerdo. Pero qué buenos sueños, carnal, qué buenos sueños. ¡Ay, qué rica chuleta! ¡Ay, ay, ay! Lo besan. ¿Qué? Lo besan. Te faltó el asterisco. Bueno, lo besan en el asterisco. ¿Qué, güey? O sea, ¿qué necesidad, cabrón? Un post. Güey, ¿qué puta necesidad tienen de chipear con cualquier puto mayor villano que te mates? ¿Cómo le hago? Con ex. Los que su mamá. Más de esa persona te un pasado triste. Estoy en un conflicto porque estoy sintiendo dos sentimientos. Tristeza y enojo a la vez. ¿Cómo le hago? Mi mamá. Más de esas personas desconocidas. Yo. La leche que de Naruto y la gallinita de Gachi. Vaya, vaya. Yo. Por fin aprendo japonés. Los que subtitulan anime. Que no se te olviden. Yo fui quien te crió. Este güey también, ¿sabes? Se esfuerzan. Jamás los hemos visto pelear al 100% y aún así sabemos que somos más fuertes. Sí, sobre todo con Saitama, güey. No hay ninguna duda de eso. En serio. Mi mamá. ¿Cuál es la tabla de 7? Yo. Que no sé. Me recuerdo de 5 por 8, 40. 8 por 5, Tarencua. Un clásico. Yo a mis 25 años he intentado convertirme en Super Saiyajin. Mi mamá. A ver, jefa, ¿qué prefieres? ¿Que haga esa pendejada o que me vayan al marihuano, me encarcelen o me maten? O sea, ¿qué estás haciendo, bro? Solo es un cosplay, soy tu amigo, ¿recuerdas? Eso nunca me tuvo. Bueno, es válido si tu amigo verdaderamente se ve bien chingón. Papá, qué buenas nalgas. Lo que me dijo, güey. Ey, a ti también se te traba el... Gracias, chicos. Los demonios pura. Qué mal. Mercancía de anime, güey. Es más obvio. Listo, más. Esto es que solo cosas así ¿Por qué no pone. sacas los openings del anime? ¿Y sabes qué es lo curioso, güey? Qué tremenda historia. Tremenda trama, carajo. Cuando dije que solo serían un par de capítulos, yo a las 6 AM. ¿Qué? ¿Ya sería? O sea, ¿qué? No mames, ya me entraron 2 temporadas, güey. Más bien, qué buen par de lunas, ¿no creen? Entonces podemos decir que sé que vivió en Estados Unidos y era en Latinoamérica. Sí, básicamente, güey, o sea, básicamente es de esa manera. Quiero ser streamer de Twitch, ¿cierto? De Twitch, ¿cierto? Ok, alguien que me pueda pasar el contexto de esto y el que me diga que la meto sin pretexto. Violaciones. No, ni modo. Ella. El opening. Ni modo que de YouTube. Qué cabrón, güey. Tiene mucha razón. O sea, no mames, qué pedo, güey. Naruto está a punto de llevarse una medalla olímpica. Japonés recordando su pasado mientras son un opening de fondo. Inspirado, creo. Animes en 2014. Tendrías que ser mi pedo. Animes en 2021. Olvida el vete a casa, pero tú sé dar la patita, ¿quieres probar? Pídalo y vete a casa, perro estúpido. Se da la patita, ¿quieres probar? En serio, mis hermanos, una y la otra forma son horribles de tener pareja. La toxicidad no es bueno. Bien, Pan, en tu primer día de escuela voy a pasarte el gran consejo que tu abuelito me dio. Gohan, eres tonto como una piedra y feo como una blasfemia. Y bueno, mis hermanos, esos fueron los memes de anime del día de hoy. Espero les haya gustado. Recuerden que pueden seguirnos en nuestro grupo de Facebook y el server Discord. ¿Sabes? Mi pa. No. Mi mamá, hijo, hoy viene tu primo de Estados Unidos. Por favor, compórtate. Yo, Ñ. Hola, primo. Todo. Hoy pinta tener una camiseta que diga Ñ y es de Estados Unidos, hermano. Yo, tengo hambre. Mi mami, ¿qué es que te cocine, hijo? Bello de la mami. Mi viejo, ¿cómo se nota que nunca te faltó? Sin vergüenza, tu edad ya tenía 5 casas. Estoy abuelo. Conoce a Bob, el perro que caminó más de 100 kilómetros para morder al dueño que lo abandonó. Si es lo correcto, Bob. Justo se llama Bob. No puedo, estoy gordito, Pobrecito, gatito. Tocamos a la puerta de la vecina. Yo, corre, mi primito en silla de ruedas. Ayuda, güey. No, pobrecito, Se me puede enterrarlo en tu cola. Yo haciendo brazos, los del gym viendo cómo me la jalan. La profe forma en grupos de A3, los pibes del fondo. Se puede de A6. ¿Sabías que si hubiera legalizado el aborto en los 90, es 100% seguro que tú no estarías leyendo este meme? Vi las 14.345.987 de posibilidades y en ninguna te preguntamos, crack. Patos, si pones este pato en la foto de tu perfil, te digo, me autoflasharé para olvidar esta cosa que acabo de ver. Cuando el villano de Marvel decide invadir la Tierra, me voy a los Estados Unidos. Yo mato a un squad solo, mi amigo el celoso. Eran bots. El entrenador, la victoria es de todo. El novio de la victoria. Cuando acabas de pellizcar al puto de Kiko. Mega. No puedes descargar más de 1 GB. Crea una cuenta. Mediafire. ¿Cuántos gigas vamos a descargar hoy, Rey? Obviamente, antes de esto, el rey de los reyes era Megaupload. ¿Alguien conoció Megaupload? Lo malo de dormir en casa ajena es que no me la puedo jalar. Pikachu aprendió un nuevo ataque. No, ¿qué fue? Nadie. Yo con 14 años en plena pubertad. Hoy presentamos. Ay. Cucaracha, le pegan un zapato. Fallecí. Le cae una bomba nuclear. Fino, señores. Vino. Aceituna. Ay, me lo lico la boda. Aceituna. Ahí, pum, pa' casa, hermano. Top 5 perros. La mamá de 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 la mamá. Entonces tu hermano es. No, mamá. Y bueno, nuestras futuras asistencias. El alumno 7. Atención. VTuber. Yo. Consejo del día. Lo sacaron del barrio de Villa, hermano. El hacker, el que domina su lag, el que juega competitivo. Momento latinoamericano. Al autocorrector, el autocorrector. ¿Te imaginas? Una tapa de corona. No, ¿qué sabe? Oh, ¿por qué le gustan redadir heridas a ustedes? Ven a mi casa, traigan todo menos calzones. Está mamadísima la Dori, weón. ¿Qué fue con la Dori? Te dije que no dijeras cuando la profe dictara comía.
Vamos a reaccionar a Willy Rex también. Vamos a editar aquí. ¿Cómo se escribe? Willy Rex. Bueno, ya sabéis que yo soy una persona que le cuesta mucho reírse, así que, bueno, vamos a ver este challenge que parece bastante seguible para nosotros. Se llama Vídeo Random, si te ríes, pierdes. A ver, nosotros reírnos. A ver, es cierto, ya fuera bromas, que yo soy una persona que muy pocas cosas me hacen gracia. No sé, cosas que me parecen súper estúpidas y probablemente no solamente no me río, sino que igual vomito, si me da mucha rabia. ¿Vale? Bomberos. Ojo. No me hace ninguna gracia, la verdad. Un niño enano salta. Voy al infierno. Voy al infierno. Esto no me hace mucha gracia. No, no, no. Es un balón. ¿Es la típica bola que hay por la calle de cemento? ¿O qué le han hecho? Me sabe mucho eso. Era de arena, ¿no? Yo alguna vez he llenado de pequeño una pelota de agua y la dejabas ahí. Esto sí da risa, ¿no? Como las tonteras que pusían ahí. Después vamos a ver Ibai, creo yo, a ver si tiene algo bueno. Le daba el típico patadón y se quedaba sin dedo. Eso lo ha hecho un amigo mío, yo lo he hecho. ¡No, no! ¿Esto es melones? ¿Eso son alcachofas? ¡No, no, no! ¡Qué leche! Pero esto es peligrosísimo. Sí, pero eso es un meme, es decir, ¿está editado o no? ¿Cómo que ha hecho? Bueno, a ver, hay que decir también que la calidad de grabación de esto es como de 2001. Si grabas con una tostadora, claro. O sea, ¿qué acaba de hacer? Le da una patada y lo ha cogido. Bueno, es que podía haber hecho cualquier cosa. Igual podía haber conquistado el planeta y haber hecho un jaque mate y no nos hubiésemos enterado, porque literalmente no se ve nada. Aquí festejando mi cumpleaños. Me compraron un pastel. La bronca es que no hay con quien lo comparta. Pero esto es de risa. Está bueno. Estoy hablando de verdad, ¿eh? Le han troleado. Era un TikTok haciéndote. ¿Cómo ponerte? ¿Cómo ponerte bien? Ostras, qué risa. Era un TikTok para ver cómo ponerte bien para golpear un buen puñetazo, ¿no? Que no hay que poner los dedos dentro porque si no te lo rompes a golpear, etc. Entonces le ha dicho, ponte así. Y entonces cuando estaba el pobre muchacho que estaba reaccionando al TikTok bailando, yo hubiese caído, también os digo. Estaba bailando así, le ha puesto este de troll. Ostras. Está intentando coger un. Ah, la típica aceituna, ¿no? Las aceitunas que no se pueden. Las olivas no se pueden pinchar. Son como Matrix. ¿Qué leche? ¿Se está besando un póster de Billie Eilish? O sea. No, va a salir mal, me voy a reír. No. Ah, no sale mal. ¡Oh! No, no. ¿Ha tirado al perro? No. Se ha disfrazado de panda. Ojo. Vale, esta es la típica ventosa que colocas una pelota, ¿vale? Te pega la ventosa para que jueguen alrededor. Pero es que los burros estos han levantado. Llega un momento que levantan el suelo. Han levantado el suelo porque está pegado. ¿Puede tener una tele? Se ha quedado clavada la televisión. ¿Pero qué? Por favor, ¿eh? ¡Dios! Le ha dicho, ¿puedo tocar la comida? No, no, no. No. No, no, se le ha caído a las brasas. ¿Es la policía? ¿Es un mapache? ¡Oh, pero bueno, y con esas manitas! José, Fox y Axel que me enviaron mensaje por Guay para aparecer en este video. Si quieres salir en el siguiente, descarga Guay, sigue mi perfil y envíame mensaje. So is it any wonder people are afraid of technology? Technology! Pobre gato, de verdad. ¡Dios! Mira la lengua. Ah, vale, no había pillado, me ha costado. Es como que le ha quitado la sartén. Le ha quitado la sartén, vale. Es que no se distingue cuándo empieza y cuándo acaba el clip. Me encanta TikTok, ¿verdad? ¿Esto es real? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me encanta TikTok, ¿verdad? ¿Esto es real? ¡Ojo, ¡Ojo! ¡No! ¿Le ha cortado la cabeza? Los perros detectores que me dan cucharas.
Este es como Cecito, es como mi perro. El chocolate águila. No entendí. Lo conocí de chico, en aquellas fiestas con chocolate caliente, ¿se acuerda? Y después vinieron las tortas con chocolate, y más tarde las mousse, los panqueques, los bombones, y hoy me vuelve loco la fondue de chocolate. ¿La probó? Sí, señora. El chocolate águila me hace sentir bien, desde hace muchísimo tiempo. Desde que era así de chiquitito. ¡Pero qué lindo, no lo puedo creer! Cabal, qué racismo. Racismo no sale ahí. Vamos a ver aquí. Memes random. Ya no puedo poner título. Y más, le voy a poner aquí. Y más. Y bye. Y bye. Ahí mi Shifu. Mi Shifu. Y bye mi Shifu. El Rubius. Vamos a ver primero los memes para irlos descartando. No, primero vamos a ver qué video nuevo ha subido Willy Rex. Pero no es de miedo ese juego, ¿no? Que tenemos que encontrar botiquines. ¡Está aquí! ¡Oh, qué susto! Qué susto, me cago en la leche. ¡Está aquí! ¡Viene el Bluetooth! ¡Empiezas! ¡Piedades! ¡Para enfrente! Ah, es que el juego más fácil.
Esto con el dedo, O sea, con el dedo, mirad, de verdad, increíble. Increíble lo que he dibujado. Porque pensaron que alguien que había creado un canal de Weaver fuera de contexto. Esto ya me pareció increíble, la verdad, Ah, que encima. Bueno, no sé qué estáis. Hoy es un día especial, ¿vale? Como veréis el título del vídeo. Y como es un día especial, no puedo vivirlo sin mi amigo. El Maje. El Maje. Vamos a verlo muy bien. Bueno, yo no te he dicho para qué me voy de aquí. No, es una sorpresa, no se lo pone. Es una sorpresa. No sé qué va a traer aquí. A un parking. A un parking, pues. ¿Qué hay en los parkings, Ángel? Hay muchos coches. Sí, coches. Yo creo que mejor algo con un coche, ¿puede ser? Me he comprado un coche, Ángel. ¿Otro? ¿Otro? Pero, a ver, el otro era en plan de... De mentira, era de pies. Este es verdad. Es un coche muy especial. Pero está guapo, ¿no? Está potente. Y yo. Vale, espérate, me está... Ah, espectacular, qué comienzo. Miradme. Bueno, vaya. ¿Qué tal? Soy Luffy, bienvenidos a un nuevo vídeo. Os recibo siempre con una energía y un cariño que es impagable, ¿verdad? ¡Impagable! Hoy vamos a jugar a el primer... Después de muchos días intentando pico y para, pim, pam, que parezco un puto minero de Bitcoin, amigos, he decidido ya qué voy a hacer. He fracasado en muchos intentos sacando la Hole, el otro día sacamos la Poseidón, dámelo, Perdón. 420 pavos de caga free, 420 pavos de cuchillo mariposa. Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Outconsumer y hoy ¿Empezamos? Moderadores y moderadores que no respeten. Bueno, ha sido muy complicado. Directamente he puesto zombie en el buscador de música que tengo aquí de la biblioteca con zombie. Bueno, esto directo antes. Aquí al otro. Espero que os podéis jugar. Ves también a Fargan, vamos a jugar con Fargan, con Vegeta y con un jugador de fútbol que muchos conocéis, se llama Borja Iglesias, y juega bastante videojuego, la verdad. Y por cierto, que no se nos olvide de agradecer a Warner Bros, ¿vale? Por permitirnos traer este contenido y a su vez que sepa la gente que está disponible desde el día 1, ¿de acuerdo? En Xbox Game Pass, en PC, consolas y también en la nube. Así que bueno, simplemente que lo tengan en cuenta. Y para quien no sepa lo que es Xbox Game Pass, básicamente es una suscripción mensual de juegos y tiene un servicio disponible tanto en PC, consolas, smartphone, tablet y demás cosas. Pero bueno, que esto ya la gente lo sabe por lo general. Dicho esto, chicos, ¿listo para la primera fase? Listo, dame un segundo. Que es que no sé, es que está todo tanta información, no sé dónde poner la cámara. Estoy agobiando. Vale, la cámara si quieres, yo la tengo puesta arriba. ¿Cuánto le dan además de Cristo? Hombre, si no... Hola. Sí, está poniendo lo negativo hacia abajo. ¿Cómo? Ahí está dando un botón. ¡Dios! ¿Cómo con la cabeza? Madre mía. No, increíble, Fargan. ¿Aquí alguien? Espectacular, verdad. Tengo un cóctel molotov, Vale. A ver si mira, hombre, te he cortado yo. Aquí tenéis una micro UCI si la queréis. La acabo de dejar, de hecho. De hecho, una cosa, ¿puedo quitar la mirilla? ¿Te puedo quitar la mirilla? Y quedarme con el 4, Yo abro camino como en la selva, con el Pero la quité de bobo. A ver, no, pero es que era Vegeta. Es que es muy de Vegeta, quitarme las armas en la cara. Aquí se ha visto lo inasible que eres. Aquí nada, 12. No, está bien, es caro. Acostúmbrate, sí. Es mi día a día, Hombre, que estaba mejor que la mía. Bastante, sí. Ahí tienes la punto de morir. Yo también sé de morir, ¿Pero cómo? ¿Pero por qué? Porque me sale. Voy a comprarme mi día. Cortada, la acabo de meter ahí. ¿1 a 4? ¡Líbrate! ¡Oh, negro! No, he tenido que pinchar, no sé qué. ¡Dios, super! Menos mal. ¿Huele? ¿Me ayudáis o qué? Cuidado atrás. ¡Fargan la V, Fargan, hijo la V! Vale, ya está. Vale. Vale, ¿no me he dicho que tenemos que avanzar porque estoy ahí infinito? Yo creo que estamos aquí perdiendo tiempo, Subamos. Entra. Chúpame, que no vaya el cabezón. Hay que comer. A buenas horas vais a volver, Pedro. A buenas horas vais a volver. ¿Quién tiene aquí? Aquí otro. Corred, no, hay que subir. Hostia, que me he equivocado. Corred, Vegeta muerto, corred. Deja la Vegeta. Vaya rata ponzoñosa que me he dejado ahí tirado. Llega el ejército. No puedo ni correr. Buena Vegeta, gracias. La torreta. Vale, a ver, te puedo poner la torreta para que no se me líe. No sé, pero ponla ya porque vienen.
Vale, tenemos que colocar los explosivos. ¿Alguien tiene vida de sobra? Es que se ha pasado un poco, ¿no? Con el ganso. ¿Tiene vida de sobra uno? Yo tengo unos físicos, toma, tío, aquí. Ay, gracias. Yo me puedo curar. Espera. No, me curo, yo digo que me voy a curar. Oigo, vale, hay que poner F4 en los sitios que están marcados. Vale, yo os cubro. Vale, poned C4 y rápido, poned los C4. No, espera, que todavía no da consejo de... En la beta recuerdo que podía disparar por las ventanas directas, ahora no. Venga, vegeta, vamos tú y yo. ¿Qué puedes animar? ¿Me dejas haciendo, tío? Nada, mi día ya. Aquí hay una ganzúa, No le pego de todo Vale, bien. ese es el Yo no sé, esto Call of Duty jugando Black 4 Blue como Fall Guys de Game Pass. Abajo, tienes que bajar, ¿te dice yo mamado? Vegeta, vegeta. Oye, necesitamos... Levanta las ventanas, no sé ni cómo. ¡Ah, me chupa otro, pero bueno! ¡Para! No pares de chupar vegeta, Bajad, bajad. Bajad. Bajad dos pisos. Vale, ahí está Fran debajo tuyo, tienes... Sí, pero por dónde está aquí abajo. No sé, te sale... No, me he tirado al agua. Me han chupado y me han sacado del barco, Vegeta luchando, increíble. Vegeta ahí tienes el explosivo. Está luteando, dice, Vegeta está intentando sobrevivir. Poner los explosivos. Estoy a 7 metros, pongo explosivo. ¿Pero quién ha dejado el explosivo aquí? Fargan, que ha muerto. Se ha caído. Fargan. He muerto. No, que te tiras agua. El tío de suelo tirado. Ay. ¡Ánimo, Borja! ¡Disfruta la Borja también! Borja, que no le chupen, que sé lo que se siente. Estoy muerto. Willy, te toca, es tu turno. Ahí voy. Ay, me siguen pegando aquí en el suelo. Vale, te están dando patadas, menudo patadas te están metiendo. Toma. Esa manita gratuita. Y luego está el jugador de gansos oficial aquí, esperándote. Ya ves. Detrás. Fargas en mi timeline. No, es que a mí me ¿Me cubre, Vegeta? Sí, lo he visto. ¡Dios! ¡Me salvo aquí! Bueno. Cuidado que un montón, te vas atrás. Cuidado, Salvador. ¡Oh! Estoy contigo, vale. Vale, lo voy a poner juntos, ¿vale? Dios, lo que te viene muy deprisa. Cúrale por lo que más quieras. ¡Un guardo! No, para el otro lado. No. ¡Ponme el agua! ¡Ponme el agua! ¡Hombre, hundido! Vale, te reanimo. Te curo. A 15 metros. El explosivo, no. Coloca el explosivo abajo, 100 metros. Me han tirado al agua. Vegeta, que te dejas el explosivo abajo, hijo. Sí. Que no, que llevo el explosivo encima, hijo. Vale. ¿Por qué me han tirado así de esa manera? ¿Vegeta está bien? No, me han chupado enterito. Pues Willy va a darle las últimas. Me está haciendo un masaje de espalda. Pero que vas unos cuantos. Vale, ejecución terrible, la verdad, horrorosa. Sí, ¿queréis que aumentemos la dificultad, no? Yo creo que lo aumentaré. Ahora solo quiero recordar lo de... Nada, para reanimar no necesitamos. El desfibrilador, de verdad. El desfibrilador no hacía falta. Tenemos dos oportunidades restantes, ¿vale? Vale, evitar tirarlos por la borda y el ir separado y esas cosas. Sí, me quedo yo una metralleta, Willy. Vale. Yo también. Yo me quiero la Vegeta, entonces tengo la Vegeta. Munición, nada, salud, en esta ocasión salud. Vale, ya sé lo que voy a comprar. Yo compraría cartas, las aturdidoras o algo así. En el Left 4 Dead, por ejemplo, hay una cosa que es granadas que llaman a los enemigos, ¿sabes? Entonces, si cada uno nos compramos 2 de esas. Vale, Borja, ¿nos sirves? ¿Te voy a matar? Vale, ese es el plan. No vayas con la munición en la mano, es decir, no vayas con el machete en la mano, todo recto y hacia abajo. ¿Y si nos atacan? Vegeta, este de arriba. Vegeta de aquí arriba. No tengo culo ahí, tengo culo ahí. Pues tira atrás y ponla. Dios, no puede montar la torreta, Es que nunca había puesto. Guíanos, Willy, guíanos. Por aquí. Dios, está. Mátalo esa metralleta, Borja. No paréis. Si veis que se nos lía, utilizad con el 3 tirar la bomba esa. Me tocan. Sale, la coloco esto. Yo sigo colgando, cúbreme. Vale, estoy haciendo Estoy cubriendo. Explosivo colgado. Vámonos. No me he dejado ni caminar. Vamos a caído, Vale, configura en este momento. Rápidamente. Vale, subimos. Seguro, Ya está, Listo, ahí. vámonos. Muy fácil, la verdad. De paso pasamos por Borja. Tengo aquí a Spiderman disparándome desde... ¿Lo puedes marcar con la Q? No sé cómo se sube, Yo tampoco. Vale, aquí descargas. Entre otra cosa que me abrazo. Sube el brazo, sí. Basic clarísimo. Ese no pasa una prueba de esta de... Para tirar esteroides. Efectivamente. Doping. Y fórmula, este nivel me recuerda mucho al campo. Al campo de Andorra. Me dio una bomba tuya que me estoy agobiando. A ver si funciona Sí, bien. yo también recuerdo esa época, porque íbamos al campo y nos regalamos. Era un momento... Pero bueno, viejos tiempos. Voy a coger la venda esa, que estoy un poco mal. Y no me robéis sobre quién. Ganzúa, aquí ganzúa, chavales, ganzúa, yo no puedo llevarla. Aquí ya tengo una. Y yo tengo una también. ¿Y este? Yo la puedo llevar. ¿Estoy viendo lo que ponéis titulado, Philip, lo que ha dicho? No. Mejor. Este arma está más arriba, He ido bien este momento, es súper bonito, Sí, vale. disfrutad del momento. Disfrutad del momento, para. Oh. Se ve bien, Yo disfruto, pero matando zombies. Es que tengo posible miniatura aquí, si me pongo así contigo. Dios. Me marca algo. Creo sinceramente que no hay mejores jugadores que nosotros. A ver, por favor, hice con un umbilical aquí hasta. ¿Han echado baloncesto para acá? ¿Cómo juego aquí? Vale. ¿Quién ha marcado ahí? Yo, sin querer. Sí. No te veo marca, digo, vale. Cuando veáis marcar algo, mía. Esta casa mola bastante. Cóctel molotov, cuidado que tiro, No. Lo que había que errar bastante Si asqueroso, lo llevas en la mano, yo te Sí, aquí disparo. rompe algo. Uso ganzúa, uso ganzúa, si queréis venir. Dios. Vale. ¡Ostras! ¡Entra a la casa, cierra la puerta! ¡Vegeta! Tira la granada esa, la granada tubo. Dios, que cómo que la casa, pero si ahí está. ¿Pero cómo que la casa? Tirad la granada esa, por favor, hijo, tirad la granada. En este cuartito está la madre. ¿Granada tubo? Ah, ni caso, increíble. Que la granada tuvo y retuvo. Uy, Yo no sé cómo se tira la granada tubo. Voy a la granada, aquí, tuvo. chicos, tenéis. Es una bomba, ¿Quién ha metido la bomba ahí? Sí. No, yo tiro una fuera. Pero me quité la vía azul, ¿os he visto?
Encuentra todos los nodos del nido y destruye sus puntos débiles. Vale, estoy curándome. Oye, perdón, se me ha ido el gatillo. Gatillazo. Le pasa a los mejores. Encuentra el nido de los nodos. Vale, vale. Ostras, ¿cómo es ese? ¡Oh, lo que hay enfrente! ¡Maldito! Me gusta bastante la escala, La caja es sospechosa, ¿eh? Esa tiene algo guay. Sí, pero es que, ¡buah! Aquí hay gente. ¿Alguien quiere llevar un franco? ¡Un machete! Toma, te he marcado ahí sin querer otra vez. Vale, ¿podemos ir a la misión? Pero, Willy, ¿tú sabes lo divertido que está la parte secundaria? Oye, que eso de ahí arriba de 1 de 2. Vale. De los que están arriba, ¿no? Willy está allá arriba. Yo creo que Sí, está no, eso es lo que hay que hacer, lo de la misión. La de destruir un nido, destruido uno y ese cuando han venido todos los enemigos y ahora falta esta. Sí, casi lo que va a provocar la situación. De hecho era... Claro, te viene eso, que son músculos en los brazos que dices, ostras. Yo creo que ahí lo que hace solo es matar los zombies porque de ahí otra cosa no hace. ¿Has visto esta cosa que guapa está? ¡Toma tú! ¿Habéis leído los títulos? No. Que no estáis entrando de historia. el lore, ¿no? Ya, yo por eso estoy tan perdido. Esto era pobre granjeros. No tiene la culpa de nada de lo que ha pasado. Pues seguramente no, Chicos, aquí una bomba tubo. Bomba tubo, chicos. Yo tengo una ya. Tienes 3, realmente puedes llevar más de una, Fran. ¿Se pueden llevar 3? Se puede llevar 2. Derecha. Por favor. Ya, tío, el que lo he Se puede desmarcarlo todo. ¿Alguien está jugando con mando? No. No. Yo es que habitualmente juego con mando, Bueno, puedes conectar el mando de la Xbox gracias a Gamebox. La verdad No, que... yo también soy de usar mando, pero no de esta ocasión. Esto un poco necesito mando, Y es que... ¡Dios! ¡Oigo! ¿Sería? Me ha salido uno de la pared, la verdad. ¿Bomba tubo? Una bomba tubo ahí, vas a salvar a ¿Por qué Willy. se tira bomba tubo? Oye, bien, está bien, poco a He poco. matado al que está abajo del... Ha matado uno, vale. Porque podía haber hecho con un cuchillo, le ha hecho con bomba tubo. Si quieres, pero ya lo ha conseguido. Se está buscando la epicidad, la tiene. Chicos, aquí Gantúa, si queréis Gantúa. Nadie quiere Gantúa. Luego se arrepentiré que vaya a Yo tengo, creo. la caja mágica. Vale, no explotéis esto. Si alguien lo puede coger, lo dejamos en la puerta para cuando venga la oleada. ¿Vale? Diablo, señor. Vale. Cuidado que vienen, cuidado que vienen. Nos vienen cuando queramos que vengan. Chicos, aquí uso la Gantúa, como antes, no os preocupéis. Voy a curarme. Hay un botiquín también, para llevárnoslo. Aquí zona super secreta, chicos, zona super secreta. Pillad. Vale. Cuando digáis... ¡Chicos! ¡Tengo! Vale, se ha quemado. ¡Dios! Vale, muerto. Vale, voy a hacerlo de fuera, ¿vale? ¿Qué estoy tirando aquí? ¿Viene? ¿Qué estoy viendo? Ahora tengo el cambio de arma. Pero es que antes tenía mejores cosas, esta vez no peores. Como que no está la misión activa, ¿no? Examina la granja de Holland. Igual no lo he dejado de antes. ¿Qué saca de sonar? No sé. Bastante feo lo que ha sonado, Tiene que ser Holland, Vale, ahora. Eso aquí, ahí. Sí, eso pensaba que era yo también. Ah, no, ha aparecido en otro lado. Sí, yo pensaba que era lo mismo. ¿No pones tanta marca? Esa marca que Yo, porque antes ha aparecido ahí. Y ahora no ha aparecido nada ahí. Vienen. ¿Sabes lo de 0 de 2? Antes había uno ahí. Igual aquí puede aparecer uno, espera. Y yo que me he quedado el fusil de francotirador sin querer. Bueno, Se te ha liado. así de lejos. Anda que no es útil. Súper útil. Ah, no, le he puesto una mirilla. ¿Abrimos esto a ver qué se cuece? Muchas gracias, Borja. Voy a tirar ahí la bomba de propano. Ah, mira, ahora sí, ¿lo ves cómo salía yo por ahí? Es que tenía pinta, la verdad. Es que tiene una pinta, que no, mira, ahí estoy yo. Eso se ha construido encima de mi cuerpo. Uy, he pisado una rodilla. Que me pisé. De un en uno, por favor, de un en uno, que me claváis los metales. De un en uno. Te está pasando, Borja. Se escucha aquí algo, Voy a aquí. ¿Dónde está la puerta? Dinero encima del váter. Madre mía, la vida de youtuber. Ahí está. ¡Hostia, qué susto! Chavales, se puede por la ventana. El refugio está cerca, ¿no? Yo estoy tirando dentro, ¿vale? No Aquí hay preocupéis. para curarse, si queréis. Bien, sale. ¿Listos? ¿Vamos? A ti te vendría bien. No, yo estoy en el refugio ya, no penséis que. Me he ido buceando. Mira los buzos, los recapistas. Me he ido buceando al refugio. Y vosotros sois los lentos, yo estoy sentado. ¿Quién está dejando el mayo de manitas? Yo. No soy yo. Pero estoy apuntando, he puesto por aquí. ¡Bumba tú! No. No tengo, Hay un ruido. Grande. ¿Dónde? Que sueltan bebés. Aquí. Un nido, Te puse falta, mira. Vamos. Me voy a cruzar puentes. Vale, entra, que yo estoy esperando aquí dentro. Cerrad la puerta, que si no, no puedo Cerrad la pasar. puerta, Que era muy tímido. No entiendo, me he cambiado el peinado. Tengo la cara de marcha, no te preocupes. Queremos que alguien compre el... Terrible. Queremos que alguien compre el desfibrilador, porque puede pasar, ¿no? Pero Vegeta no, porque Vegeta se tira por la... Sí, Pablo, ese es el jugador de fútbol. Claro, es que era difícil rescatarle ya, Vegeta. Tengo predilección por todo el precipicio que haya, me está llamando, la verdad. Bueno, pues, oye, ni tan mal. Oye, también que me lo estoy pasando muy bien, No, pues que... Gracias. Seguimos en el acto. Ah, mira, nos quedan 3 niveles del acto 1. Lo completamos y creo que podemos salir al... Me lo estoy inventando, Al campamento, o sea... 4 horas al infierno. Muchas decisiones y tantas cartas. Pero yo le voy a continuar. Cartas contaminadas. Pero vosotros la subís arriba o algo. No, las contaminadas son las que te dan dando durante la misión, creo. Salud, 5 más. Yo otro rato cojo munición y resistencia, en realidad. Tengo más eficiencia de las curaciones, de hecho. Como la antibiótica he cogido, como vida. Comprad aquí atrás cuando terminéis. Fargan y Panda. Vale. Uy, perdón. Y comprad bomba tubo. ¿Compramos? Bomba tubo, vaya bomba. Perdón, no quería preguntar eso. A partir de ahora en todos los juegos voy a comprar bomba. Debería, hasta en Minecraft.
Munición de tubo. ¿Listos? Vale, pues tengo munición de tubo. Vale, nos podemos ir si queréis. Se escucha bicho tocho, ¿eh? ¿Se puede trepar? Vamos a ver. Esto se parece a la película esa de El Túnel. La famosa película del túnel. Hay una película que... No, pero es verdad que hay una película de un hombre que se quedaba atrapado en un túnel porque había explotado un camión de vertidos tóxicos. Como así. ¿Y qué pasa? Tienen que salir del túnel, peligrosísimo. Típica película que pueden matar y te duermen la siesta. No sé cómo se llamaba, pero... ¡Manitas, Dios! ¡Dale! Era muy famosa la película, Creo que se llamaba algo como Túnel Letal o... Se la jugaron, con el título. Tuneleta, ¿eh? Túnel letal. Tuneleta 777. Creo que decir, pero sí funciona mi película. Era un túnel... El túnel del Cali. El túnel del Cali. Ahí la rodamos. Sí, soy el protagonista. Es como la risa antes del grito de bomba tubo. Exacto. ¿Se ha ido ahí del barro, ¿habéis visto? En todo lo que ha ido la misión ha estado recuperándose y pasando los juegos nomás. Aquí no hay nada que opinar. Chicos, muchas cajas. Solo ver. Vale, pues Está yendo... Mira, tengo a Hablamos. Ahora está ya. La mejor estrategia del juego, ahí son las armas que cambian. Tengo una ametralladora de estas que se puede bloquear el suelo, Dale. No, pero me ha dado pena que se haya perdido la frase que ibas a decir, Rosetta, la de... ¿Alguien está leyendo los títulos? Es que alguien está leyendo. Ibas a decirlo, ¿no? Sí. ¿Alguien puede comprar esto? No. Caja aquí. Es bastante bueno esto. Metéis al pie de William, me tiro la cabeza. Vale, yo estoy sin Es broma, XD. Pero no me toquéis los pies. Tengo pistola, pero de un Vale. Claro, es que en esto que hemos estado jugando estamos siempre diciendo son zombies, pero igual... Son aliens. Bueno, Uy, ¿no? aquí hay un cementerio además, muy de aliens. El típico cementerio de aliens, porque en algún sitio tendrán que enterrar. No tiene municiones. No tiene municiones, creo. Se pierden los zombies. Los zombies alienígenas. Debería los seguro que hay una explicación en el modo historia. De hecho, por cierto, para quien no lo sepa, estamos jugando así, pero también podéis jugar directamente en modo campaña, Esto es aliado, ¿no? O sea, ¿Esto es en modo campaña? Creo que es versus esto. Diría que de los actos, no sé, pero... Puede que esté equivocado, pero... Oye, se ha quedado aquí enganchado. ¡Ay, pobrecillo! Esa alienígena está. Hay un bicho dentro, ¿eh? Estoy hablando soy nada, increíble. ¿Sí, ese tonto? No hacemos todos entre todos. Madurar, por favor, madurar. Que tenéis 40 años. Déjala, apúrate. No, prefiero abrir la puerta. Ahí, dispara, No parece que haya nada preocupante. Parece que está todo muy tranquilo. Abro la puerta, que ahora vienen otras. Espero que tenga de todo para tirar. Bombas tubo. ¡Ostras, la iglesia! ¡Uy! ¡Ostras! ¡Chuches! Que el señor nos ayude. ¡Ahí, tiro bomba tubo fuera! Aquí viene refuerzo. Pero plantad, poned tablas. Poned tablas. Dios, que ha entrado un hombre. Dios, ayúdame, nada, no me veis, increíble, aquí estoy, me están empujando todo. Vale, me pierna. ¿Qué habéis tocado? Tiro bomba tubo, rápido, poned tablas. Poned tablas, que tira todo el bomba tubo. Estamos poniendo, que se estamos poniendo. Me cae un puño. ¡Tablas! Tablas, que es lo que... Oye, disparando, pues un carpintero de la hostia. Pues pon tablas. Más tablas. Aquí hay un botiquín, Lo dejamos, ya está protegida esta. La casa del señor, que están poniendo, vamos. Nada, el señor que no venga aquí. Aquí, botiquín. Qué fácil, de verdad. Vale. Niña. Espectacular, Creo que hemos hecho al revés. Primero matar y luego asegurar la zona. Mejor sostenida, pero espectacular. Bueno, pero has hecho otras cosas que me marcan. Pues preparador de ventanas 4. Pues sí. Y explotador de bombonas. Nos queda una vida para completarlo todo, aviso. No. Pues vale, hay que comprar todo lo que podamos. ¿Una vida solo? Sí. Yo creo. Punto de inicio abandonado del bloqueado. Si no nos hubiéramos ahogado en el río. Ya, y nos hubiésemos caído por un precipicio. En realidad solo nos ha fallado la del La del barco. La del barco y la del puente. Tenemos solo un fallo y nos tenemos que guardar para el final del todo, ¿eh? Y dos actos, no, dos niveles. Venga, que esto ya casi está. Sí. Vamos, lo conseguimos, chicos. A ver qué capitán nos dan. Silencio solo, esa era mía. Vale, pues ya está. A mí me dan siempre las mismas, Es para que vaya cogiendo, se van acumulando. Culo de salud. Vale, estamos aquí dentro. Satisfacción. Vale, Fagan, dale para poder comprar bombas tubo. Hermanos. Vale, voy a empezar a comprar. Me llevo 2. 2 bombitas tubo. Venga. Hoy tiro la casa para adentro. No puedo hacer 2 sobre esta ya. Porque ya tienes una entonces. Es porque ya tienes una. Ah, claro. Voy a comprar una ganzúa, ¿vale? Yo me compro un botiquín. Yo no me compro nada, porque Pero de botiquín de antes. Cómprate algo, por favor. no, o sea, me he comprado una culata y... ¿Y ganzúa? ¿Puedes comprar ganzúa? Sí. Vale. A mi culata. A mi por él. ¿Ha muerto ese hombre? No creo, no. Vale, ya tengo ganzúa. ¿Dónde vas tú? Pues el juego parece espectacular, ¿eh? No, porque además es como que... El silencio solo. ¡Odio! ¡Grande, tenemos puerta! Que se fuera. ¡Hostia! Pero estoy mirando esto. Me la he llevado en la cara, La he llevado bien, además. Ya tonto, espérate que la primera me Vale. Nada, tranquilo, lo he aguantado perfectamente. Me he puesto ahí delante y he dicho golpearme hasta que esté... ¡Fuera que otro! ¡Bueno! Dios, salid. No puedo salir, me está chupando. Vale, esa vale, Buenísima. Madre mía. Cuidado que me tiro por aquí, porque parece fácil, pero... No, es que estamos llegando al final ya, ¿eh? Hay un hombre que está vomitando. Dios, qué lástima. Dios, siempre está metido la cabeza en el bate. Yo creo que se ha suicidado, ¿eh? No, la alarma. No. Alarma. Mira, si le puedo poner Vegeta activada la alarma de un vehículo. Cuidado las puertas cerradas con llave pueden tener alarmas.
Dios, ¿qué es eso? He visto. Tira un matú, que se lo lía, tira un matú. Solo he visto el vómito. Tiene que haber una discoteca cerca, porque aquí sale todo. Es lo grande. Solo he visto el vómito hasta de la puerta. Escucho al tocho, pero no le veo. Está aquí. Qué buena marcada. Impresionante. Bueno, espectacular, Osa. Voy mejorando. Ha sido lo que necesitábamos para saber dónde estaba. No ha sido un batubo, pero está bien. Exacto. ¿Cómo vais a tomar un matubo? Sí, llevo. Cagadito. Cagadito de regalo, vamos. Estoy participando en esta. Curaros, si podéis curaros y estáis muy mal. Estaría bueno que no lo fueras, Sí, sí, la verdad. Un mamadísimo! Medio principal. Vale, yo voy con la pistola, Vale, gracias por tu venido. Aquí. Pero hay que ir por aquí o hay que bajar al sótano. Aquí, como que entrar a la casa, la misma cosa del juego. Y luego por aquí. Pues vamos al sótano mejor. Pero que al niño le disparaba, está disparando por lo demás al niño. Me está chupando ya. Hombre, si quieres te comento todos. ¿Podemos bajar el momento al sótano que tiene pinta de El ver niño te toca. 2 horas. El niño ahí chupándome. Pensabais que lo estaba matando. Bota eso. Vale, voy aquí. Ózalo. Aquí te metas. Me ha tirado un manito abajo. Ahí, listo. Mamadísimo. Borja. Dios. Me he salido. Y yo ahí.